Ser Podcast. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. Madrid se juega su futuro gobierno el 4 de mayo, pero esas elecciones en Madrid no irán solo de Madrid. Tendrán impacto en la política de todo el país. Medirán el éxito o el fracaso del controvertido proyecto de Ayuso, si el PP está dispuesto a negociar un gobierno con la ultraderecha o si la izquierda es capaz de llegar a acuerdos en uno de los territorios en los que más se ha fragmentado históricamente. Y por eso importa el debate que a partir de las 11 tendremos en Hoy por Hoy con todos los candidatos, todos, salvo de momento Isabel Díaz Ayuso, que prefiere evitar la confrontación con los demás. Fue el debate del miércoles el que precisamente ha parecido dar alas a la izquierda, o así lo interpretan al menos sus candidatos, a los que ayer el CIS, un CIS flash, vino a dar la razón en eso de que hay partido. Ayuso y Vox pueden sumar 69 escaños, pero la izquierda podría llegar a los 73. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. El debate será a partir de las 11 y lo podrán seguir no solo en la radio, también en cadenaser.com y en nuestras redes sociales. Y es el debate en el que tanto la izquierda como la derecha tendrán que aclarar sus estrategias. Laura Gutiérrez, buenos días. Buenos días, y de hecho al candidato naranja al Mundo Val le hubiera gustado que Ayuso ocupara hoy su silla, porque en Ciudadanos creen que debe aclarar si gobernará con Vox o con ellos. Hoy los que se han sido socios hasta ahora del PP, que no tienen muy buena relación entre ellos, se van a enfrentar solos a un bloque de izquierdas que llega reforzado tras la encuesta del CIS. Nos animan, nos dan razones para pensar que la cosa está muy empatada. Realmente hay partido y que estamos jugando bien, que estamos jugando limpio, que ahí enfrente tenemos a partidos que están acostumbrados a hacer trampas en las elecciones. Ángel Gabilondo y Mónica García, PSOE y Más Madrid, harán frente hoy de nuevo con Pablo Iglesias de Podemos. Los gestos entre ellos serán importantes porque ahí está otra de las claves del debate. Si Gabilondo aceptará a Podemos en un hipotético gobierno de la izquierda o si Podemos se conformará con apoyar a las otras izquierdas desde fuera. En Madrid, la policía investiga las amenazas que han recibido Pablo Iglesias, el ministro del Interior, Grande Marlaska, y la directora de la Guardia Civil, María Gámez. Han recibido 3 cartas con balas y amenazándoles de muerte. Y el juzgado de guardia ha rechazado retirar el cartel xenófobo de Vox en la capital, como pedía la Fiscalía, por un presunto delito de odio. Lo seguirá investigando, pero no ve urgencia para retirar la valla. Hoy miraremos a la política de Madrid para extraer de ahí conclusiones que sirven para analizar la política general, porque los cambios se están produciendo a todos los niveles. La semana que viene Joe Biden va a presentar la segunda parte de su plan económico que prevé subidas de impuestos. Pero ahora, de momento, lo que está haciendo aquí es impulsar esta cumbre por el clima, en la que ha certificado el giro de su país, el trascendente giro de su país, que pasa de negar el cambio climático a ponerlo entre sus prioridades. En la cumbre que acabará hoy, Estados Unidos se ha comprometido a reducir a la mitad sus emisiones contaminantes en una década. Otras capitales comparten su plan, pero no Pekín. Washington, Marta del Vado. El presidente Biden quiere poner en marcha un plan económico contra el calentamiento global para ayudar a financiar la transición mundial a las energías limpias. Tras 4 años de negacionismo trumpista, Joe Biden dice que la lucha contra el cambio climático es un imperativo moral y que además puede ser una fuente de creación de empleo en todo el mundo. Estados Unidos se ha comprometido a liderar esta transición y para ello quiere reducir a la mitad sus emisiones de gases contaminantes para finales de esta década, el doble de lo que prometió Obama en la cumbre de París. El plan tiene, de momento, mucha ambición y pocos detalles. Los expertos aseguran que para cumplirlo se necesitan cambios radicales en prácticamente todos los ámbitos de vida estadounidenses, desde el tipo de coches a los sistemas de calefacción, el consumo de las fábricas y una expansión inmediata de bosques, turbinas eólicas y paneles solares. El mundo está diseñando su transición por el clima y también su transición económica para salir de la pandemia. Eso es lo que está impulsando Europa con el Fondo de Recuperación, que va a otra velocidad, tiene menos ambición que el de Estados Unidos, pero que va, en definitiva. Italia va a presentar hoy su plan de reformas para recibir ese dinero, el plan Draghi para satisfacer a Bruselas, donde ha negociado el plan español la ministra Yolanda Díaz. La vicepresidenta tercera estará esta mañana en Hoy por Hoy a partir de las 9. Le preguntaremos por las condiciones que pone Europa a España a cambio de recibir los 140.000 millones del fondo. Y también, como ministra de Trabajo, le vamos a preguntar por los ERE que están presentando varios bancos. ERE histórico en CaixaBank y ahora ERE de 3.800 empleados en el BBVA, aparte del cierre de 530 oficinas. Díaz se ha quejado de estos planes. Lo ha hecho también otra
de las vicepresidentas, la económica, y Nadia Calviño pide al Banco de España que limite los beneficios de los directivos de estos bancos que proponen salidas. Jordi Fábrega. Tras calificar de inaceptables los salarios y los bonos de los directivos de los bancos que están poniendo en marcha reducciones de plantilla, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, va un paso más allá e insta al Banco de España a buscar fórmulas para controlar los ingresos de presidentes y consejeros bancarios. Lo ha hecho en un encuentro con corresponsales extranjeros. Calviño ha dicho que los salarios y los bonos de estos banqueros deben estar alineados con la evolución de la economía en su conjunto, y añade que ya ha trasladado esta preocupación por los despidos y las remuneraciones de los ejecutivos al Banco de España, el regulador. Dice Calviño que el Banco de España tiene que jugar un papel para encauzar ese proceso de la manera más positiva desde el punto de vista de la economía general. Es decir, que Calviño le pide al Banco de España que busque fórmulas para controlar los salarios de los presidentes y de los consejeros de la banca. España ha vacunado ya con al menos una dosis a 10 millones de personas. Algunas comunidades alivian las restricciones, aunque la incidencia ha subido ligeramente. Sonia Ballesteros. En las últimas horas la incidencia acumulada ha subido 3 puntos, estamos rozando los 233 casos por 100.000 habitantes, con 9 comunidades por encima de esa cifra. Ha habido un repunte importante en el País Vasco, que pasa de los 448 casos por 100.000 habitantes a 514. Se sitúa, por lo tanto, como la comunidad autónoma con peor tasa de incidencia. Esto se debe a que se han actualizado datos tras un error informático. Además de en el País Vasco, la tasa de incidencia sigue subiendo en Aragón, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y La Rioja. La buena noticia es que la presión sanitaria se mantiene. Seguimos por encima de los 10.000 enfermos de COVID ingresados. La ocupación de camas de hospital está al 8% y en las UCIs casi al 23%, con Cataluña y Madrid por encima del 40%. Es viernes ya, es 23 de abril, día de San Jordi, día del libro. Sonia Palomino, buenos días. Buenos días, Ángel. Sí, hoy salen fiestas por todos lados, ¿eh? Es el día del libro, San Jordi y San Jorge, patrón de Castilla y León y de Aragón. Así que felicidades a todos, a los Jordis, a los Jorges, a los castellano-leoneses y a los aragoneses y a los lectores. Y en Cataluña, San Jordi, que por cierto, Ángels, la tradición es regalar una rosa y un libro, ¿no? Sí, en Cataluña esa es la tradición. Rosa para nosotras, libros para ellos y para nosotras también, que esto ya ha cambiado mucho. Y ahora, como estás en Madrid, ese detallito se te ha olvidado. Como no nos vas a regalar nada. ¿Yo a vosotros? Sí, pero a ver, dile algo, a ver. No lo voy a decir, porque si no me va a decir que le regalemos nosotros a ella. No, a ver un momento, es que San Jordi es algo así como el Día de los Enamorados para los catalanes, entonces esto tiene que ser en pareja. Bueno, pero es porque estás enamorada de nosotros, de tu equipo. Eso sí, estoy muy enamorada. Muy enamorada. Mucho enamorada. Exacto. ¿Y os vais a comprar algún libro o no? Sí, ¿no? Si no hoy, yo creo que los libros he comprado todos los días del año, pero vamos, todo el rato, hoy especialmente. Pero entre otras cosas porque hoy te lo ponen más fácil, porque no solo en Cataluña, aquí en Madrid la Gran Vía está llena de paradas de libros, es decir, que hoy es muy fácil no tropezar con un libro y es una buena oportunidad. Exacto. En cualquier caso, ¿qué tiempo vamos a tener hoy para ir a comprar libros? Pues con un paraguas un tiempo estupendo. Va a llover donde más en Galicia, pero también en el resto de la península pueden caer chubascos a lo largo del día. Las temperaturas suaves parecidas a las de ayer en las horas centrales del día. Hoy por hoy, Ángels Barceló. Acostumbrados como estamos a recibir una de cal y una de arena en esta pandemia, este viernes no es una excepción. 10 millones de personas han recibido en España ya alguna dosis de la vacuna y hoy 4 comunidades se suman a la administración de Janssen. Sonia. Madrid, Castilla-La Mancha, Baleares y la Comunidad Valenciana, que se suman a las 8 que ya empezaron ayer con el reparto. Aragón empezará mañana y Cantabria la semana que viene. Estas que se están repartiendo son las 150.000 primeras dosis de la farmacéutica estadounidense, que tiene previsto enviar a España más de 5 millones de aquí a junio. Esa era la arena. La cal sigue en el aumento de los contagios. Es cierto que llevamos unos días de estabilización, pero el último registro ha dejado un aumento de la incidencia y preocupación por algunos territorios donde el virus vuelve a estar descontrolado. El peor ahora mismo es Euskadi. Hay un repunte muy fuerte de un día para otro y la presión hospitalaria es ya muy alta. Bilbao, Gonzalo Loza, Egunon. Egunon, los últimos datos son los peores de esta ola. 1.013 nuevos contagiados. No se había visto una cifra tan alta de positivos en Euskadi desde hace casi 3 meses. Esto en unos días se trasladará a los hospitales, donde preocupa y mucho su situación. Las UCIs ahora mismo están en un escenario 3/5. Los técnicos del gobierno vasco auguran un periodo de meseta la próxima semana antes de que comience a descender la incidencia acumulada. Eso sí, destacan que el aumento de las vacunaciones ayudará a rebajar los niveles de contagio. Por ello, de momento, aquí en Euskadi no se prevén cambios en las restricciones.
En cuanto a presión hospitalaria, Madrid y La Rioja son las dos comunidades con la peor situación. En el caso de La Rioja, hoy se activa el semáforo rojo establecido por el Gobierno, que implica aumentar de nuevo las restricciones en esa comunidad. Radio Rioja, Concha Bezares, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Desde esta pasada medianoche, La Rioja está en nivel 4, lo que supone en la práctica una reducción de aforo en el interior de establecimientos hosteleros y de comercios, medida que adopta el Gobierno porque la incidencia acumulada es elevada y todos los indicadores están por encima de la media nacional. Sara Alba, consejera de Salud. Los aforos máximos que pasan a ser del 30% en espacios interiores de hostelería y restauración, sin modificaciones en cuanto al aforo del 75% en exteriores y la prohibición del consumo en barra. Y además la mitad de las cabeceras de comarca están confinadas. Andalucía sigue aún por encima de los 250 casos por cada 100.000 habitantes, es decir, en riesgo extremo, pero los contagios han ido cayendo en los últimos días. El presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, habla ya de una relajación de las restricciones si sigue esta tendencia. Una vez transcurrido 2 semanas, 15, 20 días después de Semana Santa, no vemos el efecto explosivo que tuvimos en la anterior. Si la secuencia nos confirma que el efecto está la cosa razonablemente controlada, podremos empezar a abrir el grifo. Las medidas que tomamos antes de Semana Santa, como el cierre perimetral, el hecho de las vacunaciones que se están produciendo, yo creo que ya empiezan a limitar el crecimiento de la pandemia. O sea, esa es la parte que ya de optimismo tenemos. En Baleares, la bajada de la incidencia permite a partir de mañana suavizar algunas de las medidas en vigor en las islas. Por ejemplo, el toque de queda se amplía hasta las 11 y las terrazas podrán ampliar su aforo al 100%. Radio Mallorca, Mamen Municio, buen día. Buen día. Hoy se aprueba esta ligera flexibilización en las restricciones, además de retrasar 1 hora el toque de queda para fomentar las actividades en el exterior. Ahora que las horas de luz se han incrementado, podrán volver las reuniones en exteriores y terrazas de bares y restaurantes. Pasan al 100% de la capacidad abierta, aunque se mantienen los interiores cerrados de Mallorca y Pitiusas. Además, se eliminan las limitaciones en las reuniones de grupos de convivencia. Podrán ser de hasta 6 personas en Formentera y Menorca y de 4 en Mallorca e Ibiza. En los comercios se amplía el horario de apertura hasta las 9 de la noche. Y de la pandemia en el resto del mundo, ahora mismo lo más preocupante sigue estando en la India. Esta noche ha vuelto a anotar un nuevo récord, la mayor cifra diaria de contagios que ningún país haya registrado en toda la pandemia, con 332.000 nuevos casos en 24 horas. Los hospitales están desbordados y hay tantos muertos que muchas familias están quemándolos en aparcamientos o aceras porque los crematorios no dan abasto. Ya hay varios países que han restringido vuelos con la India, como Canadá, Emiratos o Francia. Pues precisamente en Francia el gobierno ha confirmado que la caída progresiva de los contagios permitirá empezar a suavizar algunas restricciones a partir de la semana que viene, informa desde París Irene Casado. La situación está mejorando, el pico de la tercera ola parece haber quedado atrás. Con este análisis, el primer ministro francés Jean Castex confirmó este jueves el descenso de la curva de contagios, si bien la tensión hospitalaria sigue siendo preocupante, con 6.000 pacientes de coronavirus ingresados en los servicios de reanimación. Con el objetivo de controlar las nuevas variantes de la COVID-19, Francia impondrá a partir del sábado una estricta cuarentena a los viajeros procedentes de Brasil, Chile, Sudáfrica, Argentina e India. Según lo previsto, los estudiantes de infantil y primaria volverán a las aulas el próximo lunes con un protocolo sanitario reforzado que incluirá 400.000 test de saliva semanales en los establecimientos escolares. Según el responsable del Gobierno, a partir del 3 de mayo, Francia empezará a levantar las restricciones a los desplazamientos durante el día. En lo que concierne a la reapertura de bares, restaurantes y lugares culturales, los franceses tendrán que esperar hasta mediados de mayo para recuperar una cierta normalidad. Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. En poco más de una semana será 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, y este año no podía ser de otra manera. Las reivindicaciones estarán centradas en los trabajadores esenciales que permitieron que el país saliera adelante en lo más duro de la pandemia. Rafa Bernardo. Tras el 1 de mayo virtual de 2020, en esta ocasión se van a retomar las concentraciones y manifestaciones por todo el país. Va a haber las mismas que en 2019. Por ejemplo, en Madrid se retoma el recorrido clásico entre Cibeles y Sol, aunque las marchas se harán en columnas y los discursos se van a pronunciar con las medidas de seguridad y sanitarias oportunas. El lema de este año: ahora toca cumplir. Unai Sordo, Comisiones, Pepe Álvarez, UGT. La reforma laboral es una reforma laboral pensada para un país low cost, y un gobierno progresista no puede convivir con esa legislación laboral. Que en ningún caso vamos a llegar a un acuerdo que no contemple la derogación de la reforma
del PP en relación con las pensiones. Además de la reivindicación, en las convocatorias está previsto homenajear a los trabajadores esenciales durante la pandemia. El excomisario Enrique García Castaño confirmó ayer en el Congreso que Rajoy, Cospedal y Fernández Díaz conocían la trama Kitchen, que investiga el uso de fondos públicos para investigar a Bárcenas. Y reconoció además que fue él quien colocó una grabadora en el despacho de Fernández Díaz y grabó la conversación entre el entonces ministro del Interior y el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña. Informa Pilar Velasco. Ha sido la declaración más prolija en la comisión de la Kitchen. El comisario Enrique García Castaño asegura que fue el DAO Eugenio Pino, entiende que por orden de Fernández Díaz, quien le mandó montar el dispositivo. ¿Usted fue al despacho de Fernández Díaz y colocó una grabadora? Sí, yo no. Iba acompañando a un técnico, porque yo no sé ni darle. Si hubiera grabado estos años, a lo mejor no estaba aquí. La puso debajo de una mesa y después nos fuimos a tomar cañas. Acabada la reunión, volvió al ministerio, volcaron la grabación, se la entregó al DAO y se llevaron la grabadora. Gabriel Rufián insistió en la anomalía de grabar a un alto cargo como el jefe de la Oficina Antifraude catalán. No le parece anormal. Un ministro del Interior, alegar de protegerse. Y sobre la Kitchen reconoció sus labores operativas conocidas por el DAO y el secretario de Estado. Villarejo dijo siempre ha actuado con cobertura política y Rajoy y Cospedal, está seguro, obtenían información a través de intermediarios. Hoy por hoy, Ángeles Barceló. El líder del Frente Polisario está ingresado en un hospital español con coronavirus. Corresponsal en Rabat, Sonia Moreno. La presidencia de la República Árabe Saharaui Democrática ha confirmado en un comunicado que la salud del presidente Ibrahim Gali no es motivo de preocupación y que se está recuperando tras contraer el coronavirus, sin precisar dónde se encuentra hospitalizado. Fuentes del Frente Polisario han explicado a la cadena SER que se ha registrado un brote fuerte de coronavirus en los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf, Argelia. Según indicaron fuentes diplomáticas AF, el líder del Polisario ha sido trasladado a España por razones estrictamente humanitarias para recibir asistencia sanitaria, sin ofrecer detalles sobre la enfermedad. La noticia la publicó ayer la revista John Afrique, informando que el líder del Polisario está ingresado en el hospital de Logroño por un cáncer grave. Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. Lo fue ya el año pasado y lo volverá a ser este año. Hoy será un día del libro distinto, extraño por culpa de la pandemia. ¿Cómo no va a ser extraño si hasta para las dedicatorias de los escritores van a estrenar un robot para que ponga la firma en los libros? Pero en Barcelona, donde se vive este día de Sant Jordi de manera especial, el año pasado no pudo haber ninguna celebración y esta al menos pues sí la van a tener. En Cataluña siguen sin gobierno, pero al menos recuperan un poco de la tradición de Sant Jordi. Sergi López, buen día. Hola, buen día. Podemos decir que hoy será una tradición perimetrada y en espacios al aire libre. En Barcelona no habrá las paradas tradicionales de las Ramblas o de la Rambla Cataluña y la venta de libros y rosas central estará en el Paseo de Gracia y en 11 puntos más de la ciudad, así como en zonas habilitadas en el resto de las principales ciudades catalanas. No habrá las tradicionales paradas de rosas en la calle, habrá que ir a comprarlas a la floristería y en el caso de los libros, desde el miércoles estamos viendo colas muy disciplinadas en las librerías para evitar colapsos. No será el Sant Jordi de siempre, pero después de la suspensión del año pasado será bienvenido. Luego volveremos a las calles de Barcelona para saber cómo se guardan las distancias de seguridad en una fiesta que siempre fue de aglomeraciones. Y para evitar que nadie nos pueda reñir, que nos digan es que solo habláis de Sant Jordi. Bueno, hoy es 23 de abril, es fiesta en más lugares. Venga, pues empecemos. Es fiesta en Aragón. Juanjo Hernández, hoy es el Día del Patrón. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Ángeles? Buenos días. Sí, Día de Libros, por ejemplo en Zaragoza, en el Parque La Bordeta. También de reconocimientos. La escritora Irene Vallejo recibirá esta tarde el Premio Aragón de este año y la Medalla de las Cortes es para todas las personas mayores de Aragón por la lección de vida que nos han dado durante la pandemia. En nombre de todos recogerá la medalla Emilia Nájera, que fue la primera persona, una mujer que vive en una residencia, que recibió la vacuna contra el coronavirus en Aragón. Y también es festivo en Castilla y León. Mario Alejandre, buenos días. Buenos días, sí, es el día de nuestra comunidad autónoma. Tiene su epicentro en el pueblo vallisoletano de Villalar. Hoy ahí también se va a recordar la fracasada revuelta de Bravo, Padilla y Maldonado contra el emperador Carlos V. No habrá aglomeraciones, evidentemente, por el virus. Sí que se va a llevar a cabo una ofrenda floral realizada desde automóviles para mantener las distancias de seguridad y también para mantener viva la fiesta, a la espera de que el año que viene sean otra vez miles las personas que estén en la localidad comunera. Pues eso, que este Día del Libro es fiesta en muchos sitios y fiesta en cada librería a la que nos podamos acercar para que los libreros puedan empezar a imaginar cómo será cuando pongan los libros de la pandemia en las estanterías de historia. Es viernes, es 23 de abril. Y la noticia hoy estará aquí en la SER esta mañana. En Hoy por Hoy, debate de candidatos en la Comunidad de Madrid. Han confirmado su presencia todos menos Isabel Díaz Ayuso. El debate llega justo en el momento en el que el CIS dibuja un escenario abierto y muy ajustado en el que puede ganar el bloque de la derecha o el de la izquierda. Eso va a ser a las 11 de la mañana. A las 9 vamos a entrevistar en la SER a la vicepresidenta Yolanda Díaz, a la que preguntaremos por las reformas económicas que está negociando en Bruselas y por los ERES que han presentado los bancos. Calviño, la otra vicepresidenta, propone al Banco de España que controle los
los ingresos de los directivos. De momento, el día tiene estos otros titulares. La policía investiga el origen de las amenazas de muerte que han recibido el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, el ministro de Interior, Marlaska, y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez. Iglesias ha publicado un mensaje en redes sociales con la foto de la carta acompañada de 4 balas de rifle. Un juez de Madrid ha ordenado que se mantenga el cartel en el que Vox ataca a los menores extranjeros no acompañados. La Fiscalía había pedido su retirada, pero el magistrado entiende que no se dan las razones de urgencia que alegaba el Ministerio Público. La estabilización de casos en España lleva a algunas comunidades a aliviar sus restricciones contra el COVID. Ya son más de 10 millones de personas las que han recibido al menos una dosis de la vacuna en nuestro país. Hoy 4 territorios se suman a la administración de la vacuna de Janssen. Pedro Sánchez intervendrá hoy en la cumbre del clima en la que Estados Unidos ha abandonado el negacionismo de la era Trump. Joe Biden ha confirmado el compromiso de su gobierno para reducir a la mitad las emisiones de gases contaminantes para 2030. Pues eso, que a partir de las 11 de la mañana debate aquí en la SER, y con esto vamos a empezar el repaso a la prensa nacional, a la internacional, con Bayo, con Pablo y con Sastre. Y Pablo, vamos a ponerle contexto a este debate. ¿Qué cuenta la prensa de la campaña? Hay varias informaciones y sondeos esta mañana en la prensa que nos sirven para enmarcar el debate aquí en Hoy por Hoy. Tenemos el elaborado por Metroscopia para El País, que da como ganadoras del primer debate del lunes a Isabel Díaz Ayuso y a Mónica García. En este caso, la candidata de Más Madrid, dice este estudio, fue la más valorada entre los que prevén votar a la izquierda, pero muy por delante de Pablo Iglesias y de Ángel Gabilondo. En La Vanguardia son pesimistas respecto a la utilidad del debate del lunes. Sí sirvió, por ejemplo, para mejorar la cultura política, eso es lo que se preguntan, y ahí cree que no, por la polarización y las descalificaciones que dominaron en la disputa entre los rivales. En El Periódico intuyen que una eventual victoria de Ayuso va a situar a Madrid y a Barcelona en las antípodas, porque la estrategia de la candidata popular desborda la comunidad y se puede convertir en un elemento que distorsione y complique la respuesta de Pedro Sánchez al procés. Hay un segundo sondeo que ha elaborado Sigma 2 para El Mundo que confirma también el avance de la izquierda, aunque en este caso, dicen, sigue lejos de amenazar a Isabel Díaz Ayuso, sin descartar de todas formas el escenario en el que Vox y PP no alcancen la mayoría absoluta. Y los editoriales en la prensa conservadora coinciden en algo. Opinan que el CIS de ayer es una medida para salir al rescate, en este término coinciden por ejemplo El Mundo y ABC, rescate de Ángel Gabilondo como recurso desesperado. Para La Razón, los cambios estratégicos del candidato socialista confirman que Gabilondo es igual que Sánchez. Es muy interesante y además muy apropiado para estudiar esta campaña electoral, que es lo que está ocurriendo. Una información que hoy firma Javier Salas en El País cuenta que 2 investigadores de Suiza han estudiado 100 elecciones de las últimas décadas en 14 países distintos y llegan a esta conclusión. Dice, las campañas políticas negativas, de las que van a la contra, son más eficaces cada vez se vota más a un candidato por oposición a otro, según un análisis que han hecho, pues eso, en estos 14 países. Y llama la atención este otro dato. Dice que España obtiene la puntuación más alta entre los 14 países evaluados en cuanto a personalización negativa durante las últimas 2 décadas, y esto puede explicar muy bien la política que vemos en estos últimos meses. Y la prensa internacional, que sigue explicando, sigue analizando ese cambio de posición de la Casa Blanca en cuanto al cambio climático. El Washington Post dice que la cumbre de Biden era una gigantesca reunión de Zoom centrada en un tema muy complejo, con participantes que tenían cierto resentimiento hacia Washington, con micrófonos abiertos. Muchas cosas podían salir mal y, sin embargo, dice el diario, parece que todos salieron satisfechos. El New York Times, eso sí, dice que hubo algunas fallas técnicas, como cuando la intérprete de chino tardó unos segundos que se hicieron angustiosos en empezar a traducir el discurso de Xi Jinping, o como cuando las pantallas mostraron por unos instantes a Emmanuel Macron, el presidente de Francia, mientras que quien presentaban era a Vladimir Putin. El Frankfurter Allgemeine Zeitung analiza la geopolítica de esta cumbre. Biden dice quiere demostrar que Estados Unidos sigue siendo un líder global, también ahora en la lucha medioambiental, un mensaje dirigido sobre todo a China, su gran rival, un rival, sin embargo, que Washington necesita para tener éxito. El Financial Times cree que no solamente a China, hay que ayudar a las economías en desarrollo. Pone un ejemplo. Pakistán, uno de los países que tiene las minas de carbón más contaminantes, pero le debe dinero a China precisamente por esas minas, así que no puede cerrarlas salvo que China le ayude a hacer esa transición. Y un último apunte. En el New York Times, ¿debería Estados Unidos apostar por la energía nuclear?
Dice, no produce gases contaminantes, sí, pero tiene un historial de graves accidentes y hay que ver dónde se guardan los residuos. Es un debate que también se plantea aquí en Europa. Estados Unidos vuelve al redil verde, titula el periódico, arrastra a más potencias, destacan en La Vanguardia. Ese compromiso de Biden renueva la ilusión en la prensa nacional por alcanzar los objetivos de los acuerdos de París. Sin Estados Unidos sería prácticamente imposible conseguirlo, opina el editorial de este diario. ¿Y alguna otra cosa que destaques de la prensa nacional? Bueno, pues una de las más destacadas, una de las sorpresas del día, la cuenta La Razón. Asegura que en Génova dan por hecho que Albert Rivera va a formar parte del equipo de Pablo Casado. Es más, lo apuntan así por el reciente fichaje de Marcos de Quinto en el PP. Ahora se va a encargar del grupo de formación parlamentaria. Él va a ser el encargado de formar a los parlamentarios. En el Confidencial cuentan que el PP ya está negociando su alternativa a la alarma con PNV, Esquerra y PDeCAT. Y una cosa más, Ángels, que nos ha llamado muchísimo, poderosamente la atención esta mañana. No hay ni una sola referencia a las amenazas de muerte que han recibido Marlaska, la directora de la Guardia Civil, y Pablo Iglesias. Nada en las portadas. Sastre, ese titular, que si no lo dices en la radio revientas. Bueno, las tiendas de lencería de Francia están pidiendo abrir, son servicios esenciales lo que reivindican, le están mandando lencería al primer ministro, titular en la contra del país. Lluvia de bragas para el primer ministro francés. Hoy por hoy, Àngels Barceló. Vamos ya con los deportes. Antón Meana, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Elegiste una mala semana para perder la voz. Pues sí, fueron 48 horas críticas, ¿eh? Os escuchaba cada mañana, abriendo el abierto, nunca mejor dicho, con la Superliga cada día. La verdad que ha sido una semana complicada, sí. Claro, a lo mejor no sé si es la emoción de la Superliga que te pudo y te afectó las cuerdas vocales. Bueno, la verdad es que después de la semana que nos habéis dado con la Superliga, bueno, que nos ha dado Florentino Pérez con la Superliga, ¿al final se ha desvanecido del todo? Por ahora sí. Falta que durante unos días negocien, que los grandes intenten buscar una nueva vuelta a la competición, pero ya ha terminado el globo de la Superliga. Ayer Javier Tebas dio una rueda de prensa y fue contundente. En el resto de Europa hay clubes que siguen pidiendo perdón. El último fue el Arsenal de Londres, hablando con los seguidores en una conversación de club privada. Luego lo explicó también la propiedad del equipo de Londres, así que se acaba ya la Superliga, y como le gustaría a cualquier oyente del Barça, incluso a ti en este programa, Ángels, lo dijo ayer Marcos López, la Superliga es ver a Messi cada día, así que es lo que tenemos que hacer ahora, ver la Liga y ver a Messi. Exacto, ver la Liga y ver a Messi. De todas formas veremos qué pasa, porque aquí Florentino dijo que había los clubes habían puesto dinero. Digamos que la sociedad sigue formada, pero está hibernando porque no tienen contra quién jugar, ni dónde ni cuándo. Así que existe la sociedad y veremos cuándo vuelve a nacer el fenómeno de la Superliga. Vale, la Superliga de momento, como dice Marcos López, es seguir viendo a Messi. Messi ayer en el partido de Liga, que nos vamos a centrar ahora en eso. Le quedan 6 jornadas y después de la victoria de ayer del Barça sigue muy, muy ajustada por arriba. Sí, porque este combate es nulo. Ganaron los 3. El Atlético de Madrid ganó ayer al Huesca. El Barça goleó al Getafe y el Madrid ganó bien el miércoles por la noche en Cádiz. Lo de este fin de semana sí que es importante. 3 partidos muy complicados. Mañana el Madrid juega en casa contra el Betis y el sábado el Barça va a Villarreal y el Atlético a San Mamés. Así que una jornada clave. Ayer muy bien Messi, metió 2, dejó que tirara el penalti Antoine Griezmann. El Atlético ganó bien al Huesca en el Wanda, así que una jornada bonita la que tenemos este fin de semana, Ángels. Bueno, pues jornada de Liga. Otra vez, al Barça le queda un partido por jugar, ¿no? El del sábado pasado. Ya le queda un partido de la final de Copa. Exacto. Que lo tiene que recuperar el miércoles de la semana que viene. Vale. Y a falta de Superliga de fútbol, tenemos Euroliga de baloncesto. De momento no marcha, ¿no? Del todo bien para el Real Madrid. No, 2 partidos, 2 derrotas. Ayer perdió en Turquía ante el Efes, que el próximo miércoles se puede clasificar si gana en Madrid. Y también juega el Barça hoy, que también lo tiene complicado, ¿eh? Perdió el primer partido ante el Zenit en el Palau. Hoy segunda fecha de esta ronda de cuartos para el equipo de Pau Gasol. Ojalá tenga más suerte el Barça, porque ayer el Madrid vio cómo le pasaba por encima el equipo turco. Miana, cuídate mucho esa voz, aunque la veo muy recuperada. En el debate, que te escuchamos. Muchas gracias. Venga, un beso. Un abrazo, chao. Y este viernes José María Patiño nos lleva por última vez de una cosa a la otra. Chema, buenos días. Hola Ángels, buenos días. El interés por el espacio vuelve. Al breve vuelo marciano del Ingenuity se suma un estudio de la Universidad de Harvard que concluye que las gotas de lluvia en otros planetas y satélites son similares a la Tierra. Son esféricas cuando las precipitaciones son líquidas. En Venus llueve ácido sulfúrico y en Júpiter graniza amoníaco. En Titán, una de las lunas de Saturno, lo que cae es metano y en Neptuno y Urano se cree que son diamantes. Más allá de nuestro sistema solar hay exoplanetas con atmósferas tan calientes que llueven
tienen cuarzos y piedras. El caso es que lo que sí es similar en todos ellos es la lluvia, que si me permite la metáfora sería como la radio, y cada una de las gotas sus voces. La gota que ahora están oyendo cesa de caer tras 35 años en este planeta llamado Ser. Les echaré de menos. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm Pues esta es la última crónica de José María Patiño en la antena de la SER, y esta gota, esta voz va a formar ya parte de la historia, de la fonoteca de esta casa, desde esas grandes crónicas como corresponsal en el extranjero a su trabajo para que brillara cada uno de los programas en el que él ha trabajado. Le deseamos desde aquí muchísima suerte. It won't be long till happiness steps up to greet me. Hoy por hoy noticias. SER Podcast. Hola, muy buenos días. Dentro de 3 horas se celebra aquí en la SER el segundo debate entre los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Un debate que en las últimas horas ha adquirido, si cabe, todavía más relevancia por el movimiento que detecta la encuesta del CIS hecha pública ayer y que da opciones de gobierno a la izquierda, y por la propia imagen que este bloque de la izquierda dio en el primer debate celebrado el miércoles. Un bloque cohesionado cuyos integrantes demostraron que se complementan y que incluso se lanzaron el guante para apoyarse en caso de necesitarse. Así pues, en el debate de hoy habrá que observar los movimientos y las estrategias después de que ayer el CIS dijera que hay partido. Todavía queda más de una semana de campaña electoral y hasta el último momento todo está abierto. Los indecisos son el objetivo y los partidos no van a desaprovechar ninguna oportunidad para convencerles. A las 11, pues, el debate para unas elecciones que además tienen una lectura más allá de esta comunidad. Lo que pasa en Madrid no se queda en Madrid, ya saben. Tras un año de pandemia, las elecciones del 4 de mayo son un auténtico termómetro para tomar la temperatura a la situación política en España, a la valoración que hagan los electores de la gestión de la pandemia, a la capacidad de los dos bloques para tejer alianzas entre ellos. Si la derecha, el PP, necesita a la ultraderecha, y si la izquierda es capaz de superar esas dificultades históricas que parecen tener en el momento de sumar en este territorio. Y termómetro también para los liderazgos nacionales, con Casado perseguido por la larga sombra de Ayuso, con Pedro Sánchez de protagonista en la campaña de Gabilondo y con el testa Pablo Iglesias, que dejó la vicepresidencia del gobierno para rescatar a su partido en estas autonómicas. Ya ven que son unas elecciones en Madrid, pero que de su resultado dependen muchas otras cosas que salen del ámbito puramente madrileño. Este es el contexto para el debate de la SER, donde a las 11 se juega un partido que hoy parece mucho más abierto que hace tan solo 24 horas. Ángeles Barceló. El tiempo mejora hoy, aunque viene otro frente que nos devolverá la lluvia, Jordi. De momento, hoy viernes, de los mejores días de la semana, sol en la mayor parte del país, nubes hacia el oeste, poco activas, también en las montañas del centro de la península, y durante la tarde ambiente agradable. El fin de semana, sobre todo a partir de mañana por la tarde y el domingo, la lluvia poco a poco se irá extendiendo por todo el país. El debate será aquí a las 11 de la mañana y a menos que la candidata del PP cambie de idea, a última hora estarán todos los aspirantes salvo ella, Isabel Díaz Ayuso, que cree que con un debate basta. La realidad es que las cosas se van moviendo y de ahí la importancia de estos debates en una campaña en Madrid que en realidad trasciende a Madrid, como decías, por la lectura que tendrá en la política y en el liderazgo de los partidos nacionales. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Dice la encuesta Flash del CIS que los dos bloques están muy ajustados y ambos pueden ganar. La izquierda podría superar incluso en 4 puntos a la derecha, según este sondeo. El último debate y el CIS dan aliento a la izquierda, dice hoy El País en su primera página. En la del Mundo, así titulan su tracking. La izquierda avanza, pero sigue todavía lejos de amenazar a Ayuso. Parece claro que la campaña está sirviendo para mover las cosas. En esta campaña, que insistimos, tendrá un evidente impacto en todas partes en cuanto los madrileños voten. Y de ahí, Laura Gutiérrez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El interés que tiene el debate de esta mañana. Sí, sobre todo porque vamos a ver cómo se configura el bloque de izquierdas frente a los ex socios de Isabel Díaz Ayuso, Vox y Ciudadanos, que tienen hoy dos opciones: o seguir peleando por la vicepresidencia o desmarcarse del PP para intentar arañar esos votos que sobre todo necesita la formación naranja, que sigue sin conseguir en las encuestas representación parlamentaria. En Ciudadanos, de hecho, esperan que Ayuso cambie de opinión, que finalmente venga al debate, porque creen que el miércoles quedó la duda de a quién elegiría, si a ellos otra vez o a la ultraderecha.
Sin Ayuso, la izquierda cargará las cintas contra Vox. Será interesante también los gestos que hoy veamos entre PSOE y Podemos, si Gabilondo aceptará a Iglesias en un hipotético futuro gobierno o si Podemos se va a conformar con apoyar a las otras izquierdas desde fuera. El debate va a empezar a las 11 de la mañana y lo van a poder seguir en directo aquí en la antena de la SER y en cadenaser.com. Y una de las dudas que tendremos que resolver esta mañana es si asistimos a un giro en la campaña de Ángel Gabilondo que acerque al PSOE y a Unidas Podemos. Inma Carretero, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. En el último debate le dijo Gabilondo a Iglesias aquello de tenemos 12 días para ganar las elecciones y en el PSOE admiten que el objetivo está en atrapar a los indecisos de izquierdas. Eso es, el propósito es movilizar a los 200.000 indecisos de la izquierda. Ángel Gabilondo arrancó la precampaña mirando al centro, pero ayer admitió que ahora tiene otra orientación. Son muchos en el PSOE quienes celebran que el candidato se centre en amarrar el voto en sus feudos, evitar también posibles fugas por la izquierda, después de comprobar que a Ciudadanos lo absorbe el Partido Popular. De todos modos, en la Moncloa cuentan con que se han apuntado, dicen, 45.000 votos naranja y que Ciudadanos se va a quedar fuera de la Asamblea, así que Gabilondo ya solo tiende la mano izquierda. Veremos si esta mañana en el debate aquí en la SER habla abiertamente de un gobierno de coalición con Unidas Podemos. Ayer insistió en pedir solo apoyo a Pablo Iglesias, a querido Pablo, como lo llama ahora en esta nueva fase de la campaña. Veremos si hoy despejan esa incógnita, porque Iglesias tiene claro que la fórmula es que los morados entren en el gobierno. Inma, gracias. Hasta luego. Y todavía sobre las elecciones en Madrid. El juez de guardia mantiene el cartel racista de Vox en la estación de Sol, que difunde un bulo sobre los menores inmigrantes no acompañados. La Fiscalía pidió ayer que se retirase, pero el juez no aprecia las razones de urgencia que sí veía el Ministerio Público, que ha denunciado a este partido de ultraderecha por un posible delito de odio. El candidato de Unidas Podemos y ex vicepresidente Pablo Iglesias ha publicado en sus redes la carta que ha recibido con 4 balas de rifle en las que se le amenaza de muerte. La ha recibido él, pero también el ministro del Interior y la directora general de la Guardia Civil, y ahora la policía está investigando de dónde provienen. Ana Terradillos. Los 3 sobres contienen balas de calibre 7,62, son balas utilizadas para diferentes tipos de rifles como el ZMET, el Winchester o el Mauser, anterior al ZMET que se usaba en la Guerra Civil. Y los 3 sobres tienen el mismo matasellos, un sello del pasado lunes 19 de abril. Marlaska e Iglesias recibieron ayer los sobres en el Ministerio del Interior, llegaron hasta la zona de seguridad y ayer mismo el ministro del Interior lo denunció en la comisaría del Congreso de los Diputados. La directora de la Guardia Civil recibió el pasado miércoles, fue la primera que lo recibió, este sobre amenazante, y lo denunció en la comisaría de Tres Cantos. El texto de Marlaska y de la directora de la Guardia Civil es muy similar. El que amenaza les da 10 días para dimitir, asegurando que se ha acabado el tiempo, y además asegura que el tiempo lo tienen en contra para los taponazos. Bueno, la de Iglesias se lee cómo le amenazan a él y a su familia, están amenazando la democracia, ha dicho el ahora candidato, que considera que esto es consecuencia de blanquear a la ultraderecha y también de la impunidad. Varios partidos han condenado estas cartas. Esto decía, por ejemplo, el portavoz del PP, Martínez Almeida. Que son hechos condenables, que no los compartimos, por supuesto, de ninguna manera, que son absolutamente repudiables y que eso no cabe en nuestro Estado de Derecho. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Sí, a las 11 tenemos debate, a las 9 estará en este estudio la vicepresidenta tercera Yolanda Díaz. Les adelantamos ayer aquí hasta ahora que Europa ha puesto plazos a España para que presentemos las reformas que nos pide a cambio del dinero del Fondo de Recuperación. Este mismo año, en este 2021, tiene que estar publicada la reforma de la reforma laboral. Díaz se ha entrevistado con el comisario europeo y asegura que en Bruselas, donde podrían pedir más recortes todavía, han acogido bien los planes españoles. Griselda Pastor, buenos días. Hola, buenos días. No es la luz verde oficial, pero se le parece, porque según Yolanda Díaz, el hombre duro del equipo europeo, el vicepresidente Dombrovskis, no le ha pedido ningún retoque en la reforma laboral española. Bueno, hemos obtenido una acogida favorable del plan de reformas de modernización del mercado de trabajo que el Gobierno de España ha estado trabajando a lo largo de estos meses y que presentará, como saben, la semana que viene justamente a la Comisión. Para que se hagan una idea, hemos mantenido más de 70 reuniones
reuniones de trabajo y, por tanto, ponemos fin a la primera etapa de este plan de recuperación. Díaz no ha dado más detalles a los preanunciados por el presidente Sánchez sobre esta reforma, a la espera que hoy sea la vicepresidenta Nadia Calviño la que hable con Dombrovskis de ingresos y de gastos. Calviño, que igual que la propia Díaz, admite la inquietud por los EREs que está presentando la banca. El último, el del BBVA, lo conocimos ayer, prevé 3.800 despidos y el cierre de 530 oficinas. La vicepresidenta económica del Gobierno ha dicho que son inaceptables los salarios y los bonus de salarios de los directivos de bancos que están planteando las salidas, así que ha instado al Banco de España a controlar los ingresos de presidentes y de consejeros bancarios. Los EREs que incluyen despidos como no se habían visto hasta ahora cambian el mapa y las fortalezas del sistema bancario español. Javier Ruiz. Tras estos despidos, España pasa a ser uno de los países con los sistemas bancarios más frágiles en términos de ratios. En España, en cada oficina hay 7,4 empleados frente a los 21 trabajadores de Alemania o los 45 trabajadores de Reino Unido. Igualmente, la saturación de los empleados de banca en España es de 268, tienen que atender a 268 personas, mientras que en Portugal son 201, en Francia 168 o en Alemania 143. El sistema bancario ha recortado mucho, pero ese recorte probablemente todavía no ha terminado. Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. La política no está solo en la campaña de Madrid, la política tiene pendiente que pase precisamente esa campaña para que el Gobierno y el PP afronten la renovación del Poder Judicial, porque sigue siendo una anomalía que no se pueda renovar, como dice la Constitución, a uno de los poderes del Estado. Ayer se reunió el Poder Judicial en pleno y habrá otro pleno la semana que viene. Varios vocales quieren llevar a Europa la única reforma legal que les impide seguir nombrando a nuevos cargos mientras están en situación de interinidad. De momento el Consejo no va a dar ese paso que elevaría la tensión con el Gobierno. Alberto Pozas. Ayer fracasó el intento de varios vocales de llevar esta reforma ante instancias europeas, pero se dejó la puerta abierta al Tribunal Constitucional. La semana que viene se va a solicitar un pleno extraordinario para decidir si se plantea un conflicto de atribuciones entre el Consejo y las cámaras, porque hay vocales que creen que la última reforma, que les impide hacer nombramientos, les quita parte de su misión constitucional. Es un proceso complejo y debe hacerse la semana que viene si quieren cumplir con los plazos legales, pero no está claro que vayan a tener apoyo suficiente como para sacar adelante esta medida ante el Tribunal Constitucional. Solamente hay un precedente hace ahora más de 35 años y aquel Consejo del Poder Judicial fracasó. El Constitucional, que ha avalado la condena por sedición de los presos del Procés que decidió el Tribunal Supremo. Rechaza, por tanto, el Alto Tribunal el recurso que había presentado Jordi Turull. Dos magistrados han emitido voto particular, según fuentes del Constitucional, no tanto porque no compartan la condena de sedición, sino porque a todos los condenados por este delito se les impusiera la misma pena. En la comisión de investigación del caso Kitchen, el comisario de la Policía Nacional, Enrique García Castaño, aseguró ayer que Mariano Rajoy, Dolores de Cospedal y Jorge Fernández Díaz conocían que el ministro estaba usando a la policía para intentar robar las pruebas que pudiese tener Bárcenas en contra del PP. Allí García Castaño reconoció también que fue él, directamente, quien puso la grabadora en el despacho del entonces ministro del Interior, esto en el año 2014. Esa grabadora es la que permitió escuchar luego a Fernández Díaz decir aquello de la Fiscalía te lo afina. ¿Usted fue al despacho de Fernández Díaz y colocó una grabadora? Sí, yo no. Iba acompañando a un técnico, porque yo no sé ni darle. Si hubiera grabado estos años, a lo mejor no estaba aquí. La puso debajo de una mesa y después nos fuimos a tomar cañas. Me ha dolido un poquito el pinchazo, pero normal. Lo que duele cualquier vacuna, normal y corriente. Y me han vacunado hoy. Me han llamado en media hora. Es la primera que van a poner por aquí, antes ya sé. A mí me ha sorprendido hoy muy gratamente, de verdad, que las personas tienen muchas ganas de vacunarse, a pesar de que, bueno, que esta vacuna en un principio cuando comenzó a vacunarse... El ritmo de vacunación se mantiene y eso ha permitido que, como esperábamos, España haya superado los 10 millones de personas vacunadas con al menos una dosis. Se han vuelto a poner en las últimas horas más de 400.000 inyecciones y 8 comunidades ya han puesto también las primeras de Janssen a las personas que tienen entre 70 y 79 años. O sea que después de los parones, todavía hoy mismo tienen que decidir aún en Estados Unidos si administran o no la de Janssen. Bueno, pues aquí ahora se avanza a buen ritmo. Lejos aún del Reino Unido, pero por delante de otros países de nuestro entorno, Mariola Lourido. España es el 10º país de Europa en vacunación, salvo el Reino Unido, que está muy avanzado, sigue ligeramente por encima de países tan importantes como Alemania, Francia e Italia.
De los más de 10 millones de personas vacunadas, 6 millones son con Pfizer, 3 millones con AstraZeneca y solo 600.000 con Moderna. Con las 2 dosis hay 3.700.000. Más del 70% de los mayores de 80 años están completamente inmunizados, el 55% de los mayores de 70 y el 40% de los que tienen más de 60 han recibido una dosis. Ayer se pusieron más de 400.000 inyecciones. Y mientras tanto ha subido 3 puntos la incidencia, está ahora en 232 casos por cada 100.000 habitantes. Y hay varias comunidades que han anunciado en estas últimas horas que relajan algunas medidas. Baleares alarga 1 hora más el toque de queda, Cataluña va a levantar el cierre comarcal desde el lunes y la Comunidad Valenciana amplía los horarios de la hostelería. Y Alemania ha anunciado que en un par de meses, en junio, todos los adultos que quieran podrán ponerse la vacuna ya sin límites de edad, y lo que ha confirmado también es que está negociando para que llegue la vacuna rusa Sputnik, a la espera de la autorización de la Agencia Europea del Medicamento. Corresponsal Carmen Viñas. Ya han comenzado las negociaciones entre Alemania y el Ministerio de Sanidad ruso. El gobierno de Merkel tiene previsto adquirir 30 millones de dosis de la vacuna Sputnik 5 entre junio y agosto. Sin embargo, el requisito previo es la aprobación por parte de la Agencia Europea del Medicamento, que además del valor científico proporcionaría la base necesaria para la confianza de la población, una confianza que no termina de calar en Alemania con la de AstraZeneca, donde miles de vacunas han sido rechazadas. Hasta ahora solo se recomendaba su uso en mayores de 60 años, pero el Comité de Vacunación ha decidido permitirlo también en menores de esa edad, previo consentimiento informado. Desde el Ministerio de Sanidad alemán confían en que el sistema de priorización de las vacunas se levante en junio, una vez haya suficientes dosis. En la actualidad, la mitad de los mayores de 60 años en Alemania ya se han vacunado al menos una vez. Y la noticia internacional está en la cumbre del clima que ha convocado de manera telemática Joe Biden y en la que Estados Unidos ha confirmado que supera ya la etapa Trump. Pasa de negar el cambio climático a tomarlo como una de sus prioridades, con el compromiso de reducir a la mitad en 2030 sus emisiones contaminantes a la atmósfera. Y esa decisión de la primera potencia ha llevado a otros países a seguir el ejemplo. Javier Gregory. Japón, Canadá y el Reino Unido han seguido el ejemplo de Estados Unidos y han anunciado también nuevos recortes en sus emisiones de CO2 de un 50% durante esta década, como ya hizo antes la Unión Europea. El presidente estadounidense Joe Biden ha reunido de forma virtual, debido a la pandemia, a los líderes de los 40 países que más contaminan la atmósfera de la Tierra y ha dado el primer paso anunciando que Estados Unidos va a reducir sus emisiones a la mitad a finales de esta década, porque es lo que exigen los científicos para evitar los peores impactos del cambio climático. This is the decade we must make decisions that will avoid the worst consequences of the climate crisis. Pero China, el país que ahora más contamina, sigue sin mover ficha y su presidente no ha anunciado ninguna nueva medida en esta nueva cumbre del clima. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Emilio Contreras, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Mario Laurrea, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Todo bien? Sí, muy bien. Y Javier Aroca, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, perfectamente. Buenos días. Pues mira, vamos a hacer una cosa, porque hoy es Sant Jordi, es San Jorge. Voy a empezar a decir todo lo que es Sant Jordi en Cataluña, que no es fiesta, es el Día del Libro, el Día de la Rosa. En Aragón es la fiesta, es el Día de Aragón, también de Castilla y León. San Jorge, que se celebra y se conmemora mucho y en muchas partes, pero después de que el año pasado la pandemia impidiera las celebraciones, y en Cataluña, insisto, el Día de Sant Jordi es un día de una celebración especial, sobre todo porque no es festivo, y yo creo que esto hace que sea un día diferente, que todo el mundo atiende a sus labores, atiende a su trabajo, pero que todo el mundo también encuentra un momento para desplazarse a uno de los puntos donde se instalan las paradas de los libros y las paradas de rosas, algo que también ha trascendido de Cataluña, porque, por ejemplo, la Gran Vía de Madrid, estoy convencida que mis compañeros de muchos otros sitios pueden decir que pasa lo mismo, la Gran Vía de Madrid está ahora mismo llena de paradas también con los libros, porque hoy es el Día del Libro. Pero vamos a irnos a esa Barcelona que, de una manera un poco diferente a la habitual, pero mejor que el año pasado, Núria Pujadas, buen día. Buen día, Àngels. Sí puede conmemorar, sí puede celebrar la Diada de Sant Jordi. Pues sí, de hecho se empieza ya a respirar de nuevo ambiente de diada, aunque como decías, pues muy diferente. Yo estoy en el Paseo de Gracia, ahora mismo están pues las furgonetas descargando los libros, hay el tráfico cortado y aquí se ubican varios de los 11 tramos perimetrados que habrá repartidos por toda Barcelona, abren en media hora a partir de las 9 y de hecho aquí Paseo de Gracia será como el nuevo punto neurálgico del Sant Jordi, porque este año la Rambla Cataluña y la Rambla quedarán vacías. Aquí las editoriales están acabando de montar
las mesas con los libros. También hay ya a punto 2 carpas debidamente señalizadas desde donde los autores firmarán libros, algunos con cita previa. También hay muchísimo espacio entre las paradas y está a punto también pues muchos botes de gel hidroalcohólico. Está todo señalizado con vallas, habrá un solo sentido de circulación, es decir, que todas las medidas están pues debidamente correctas. En esta edición las paradas de los puntos de venta de libros y de rosas solo son por parte de profesionales, para evitar así pues la cantidad de puntos de venta que ponían las entidades. Y este año en Barcelona la diada llega pues con el confinamiento comarcal, por lo tanto pues se prevé muchísima menos gente de lo que se podía prever en otros años, pero como te decía, aquí al menos la gente que está empezando ya a montar los puntos de venta, estos puestos, empiezan ya a respirar, dicen, pues de nuevo la diada de Sant Jordi. Y una pregunta, Nuria, porque también es un día en el que si llueve lo amarga todo. Es ese día que si hace bueno, huele, luce a primavera las ciudades de Cataluña. ¿Qué tiempo hace hoy? Pues mira, justamente está saliendo el sol, Àngels, por lo tanto se prevé que sea la diada de Sant Jordi como todos esperábamos, por lo tanto, bien, sin lluvia. Pues Nuria, a disfrutar de esta diada de Sant Jordi. Me quedo en Barcelona todavía. Pablo Tallón, buenos días. Hola, buenos días. Pablo, porque hoy era el día, yo me acuerdo en una de las conversaciones que hemos tenido tú y yo a lo largo de estas semanas en El Abierto, que dijiste, bueno, y los independentistas se marcan, por aquello de los símbolos que les gusta tanto a los independentistas, se marcan este día, la diada de Sant Jordi, como el día que tiene que estar resuelta toda la negociación para formar el govern. Recordemos, las elecciones se celebraron el 14 de febrero, estamos a 23 de abril, estamos a las puertas de otras elecciones, en este caso en Madrid, cuando todavía no se ha resuelto las elecciones autonómicas anteriores, que fueron las catalanas. Ha llegado, Tallón, el día de Sant Jordi, es hoy y seguimos igual. Y seguimos igual. Sabéis que Aragonès dijo que tenía mucha prisa por formar govern después del 14 de febrero, pero pasaron semanas y semanas y Esquerra y Junts pues estaban encallados básicamente en el procés, no avanzaron de ahí, procés, y al final lo que han hecho es aparcar este debate, ponerse a negociar un plan de govern. Ayer, por ejemplo, pues ya sí que hubo una primera reunión sectorial de un grupo de políticas sociales, asistió, para que os hagáis una idea, el actual número 2 de Salud, se espera que en breve se activen otros, por ejemplo el de políticas económicas, y aquí sí que nos dicen las fuentes que hay avances, también alguna discrepancia es verdad, pero también es cierto que si consiguen cerrar estas carpetas pues quedarán otros puntos peliagudos, tendrán un plan de govern, pero les faltará el reparto de cargos en este ejecutivo y muy especialmente lo que decíamos al principio, el procés, es decir, qué pasa con el Consell per la República de Puigdemont, hasta qué punto votan lo mismo en el Congreso Esquerra y Junts per Catalunya. Lo que sí que nos dicen que tienen bastante definido es cómo van a ser los grupos de trabajo que van a tener una difícil misión, y es evitar las discrepancias, evitar las broncas que fueron las grandes protagonistas de la pasada legislatura. Bueno, pues seguiremos esperando. No sé qué otra fecha simbólica que hay marcada en el calendario, Tallón. Ya no es simbólica, ahora lo que dicen es tendría que llegar antes de las madrileñas, y si no es así, ya es que no va a ser simbólica, es que nos vamos al 26 de mayo que se disuelve el Parlamento. O sea, y habría nuevas elecciones. Pablo, muchísimas gracias. Gracias, un abrazo. No vamos a dedicarle mucho tiempo, pero sí, Mariola, me parecía importante poner el foco porque tenía mucha prisa el independentismo en formar govern, entre otras cosas porque se está gestionando una pandemia, entre otras cosas porque habrá que gestionar el dinero que llega de Bruselas, entre otras cosas porque hay una crisis sanitaria y una crisis económica, y andan entretenidos todavía en la formación del gobierno, insistiendo que las elecciones fueron el 14 de marzo y estamos a día 23 de abril, Mariola. El 14 de febrero. Ay, 14 de febrero, perdona, de febrero, sí. Día de San Valentín. Día de San Valentín. Eso es. El 14 de febrero, esa noche, los independentistas subrayaban la importancia del resultado y subrayaban la claridad del resultado. Y subrayaban, por tanto, que el gobierno, prácticamente esa misma semana quedaría configurado. De hecho, cuando Salvador Illa, como vencedor de las elecciones, señalaba su voluntad de presentarse a la investidura, poco menos que se le dejó claro que esa opción no era realista porque el gobierno se iba a configurar conforme a una mayoría parlamentaria que Salvador Illa no tenía, el Partido Socialista de los Catalanes no tenía, y sin embargo todos aquellos que se aglutinan bajo la idea o que aglutinamos bajo la idea de grupos independentistas sí la tenían. Pues han pasado ya, ¿cuántos? 2 meses y medio y aquí no hay gobierno por ningún sitio. Entonces creo que también como la ciudadanía debería ser más exigente pidiendo que cada cual haga su trabajo, y si no son capaces de formar un gobierno,
pues que den un paso al lado. Es importante destacar, Aroca, esto que decía Mariola, que la presidenta del Parlament de Cataluña, Laura Borràs, de Junts per Catalunya, le dio la posibilidad de formar gobierno a Pere Aragonès, a pesar de que, como tampoco tenía salvado ella, tenía la mayoría garantizada. Bueno, sí, pero independientemente de las dificultades para formar gobierno, lo que sí está claro que en una democracia sana, en el momento en que los ciudadanos se pronuncian, ya a los ciudadanos se les puede pedir poco más. Es decir, los ciudadanos ya se han pronunciado. Ahora la gestión de los depositarios de la voluntad popular es lo que está fallando y que expliquen por qué falla. Porque sería tremendo que después de tanto esfuerzo electoral, ahora mismo en Cataluña no se pudiera formar gobierno y hubiera que otra vez convocar, como siempre, al pueblo para que se pronuncie, ¿no? Yo creo que ese es el quid de la cuestión, independientemente de las mini etapas que se puedan ir cursando, ¿no? En cualquier caso, quiero aprovechar para felicitar a los catalanes por el Día de Sant Jordi y decirle que su tradición es muy exportable, mucho más que Halloween, que anida en el sentir de la tontería patria. De hecho, exportable y ha sido exportada. Bueno, yo creo que el motivo, la razón última por la que se está retrasando, incluso podría llegar a no formarse un gobierno, se debe a una cuestión de fondo y que afecta al procés, como tú has dicho. ¿Por qué? Pues porque para los de Junts per Catalunya, los herederos del nacionalismo separatista de Pujol, el Consell de la República y la figura de Puigdemont debe de estar por encima del gobierno de la Generalitat. Ellos creen que tiene que haber una tutela de ese Consell y de ese presidente que se fue fuera de España, porque eso es el que tiene la legitimidad. Y que la Generalitat y el gobierno de la Generalitat y su presidente son una especie de subordinados, de gestores, pero que la autoridad moral y política básica y esencial es el Consell de la República y el señor Puigdemont. Y naturalmente los de Esquerra Republicana dicen que no, que aquí el pueblo soberano ha votado lo que ha votado y que ellos reclaman ejercer en su plenitud las funciones que el Estatuto de Autonomía, denostado por ellos, dicho sea de paso, les confiere, ¿no? Y además hay un problema añadido, ¿no? Y es que, no nos engañemos, en Cataluña, una de las 3 nacionalidades históricas, la participación fue del 53%, la mitad de los catalanes se quedaron en su casa. Y de ese 53% a partidos separatistas lo votaron el 27%. Y eso le da poca fuerza moral a los que están negociando. Por lo tanto, en conclusión, y con el riesgo de equivocarme, es bastante probable que al final, visto el hartazgo y el cansancio del electorado catalán, puedan llegar a un acuerdo en la gestión del día a día de las cosas, que es para lo que fundamentalmente, no exclusivamente, se les ha elegido y se les ha votado. Porque si no, ese hartazgo se podía traducir en una mayor abstención y en un mayor hartazgo en unas elecciones que se convocaron a partir del 26 de mayo. Como el chiste que se cuenta del cura, no se le puede, no digo, ahora lo vas a entender, y no lo digo por criticar tu posición en absoluto, siempre se le riñe a los que van a misa, ¿no? Es decir, los catalanes, poco o mucho, yo creo que en una cantidad homologable a muchas democracias europeas han votado, y por tanto yo creo que el error precisamente de los depositarios de ese voto es que no han interpretado bien la voluntad de los que votan, y están más pendientes de los que no votan, o de los que no han obtenido representación en base a la voluntad popular. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que los agentes de la política catalana tienen que ser los partidos que se votan, no una especie de asamblea mundial donde participa todo el mundo. Mire usted, los que han votado son los que han votado, el 50, el que sea, y han votado los partidos que han votado. Y por cierto, ha ganado el partido que ha ganado. Luego, por tanto, con lo que tenemos, eso que siempre invocamos, la democracia y el voto y las urnas. Bueno, pues hemos tenido democracia, hemos tenido electores y hemos tenido urnas. Bueno, eso es lo que tenemos, esa es la masa crítica, esa es la materia prima. Sí. Con esta materia prima democrática que los catalanes le han dado a los partidos políticos, por favor, formen gobierno. María, quería decir algo, voy contigo. Sí, hay un elemento interesante cuando se dice un poco... cuando se apela a las tasas de participación, que en el fondo no deja de ser enfatizar un desafecto de la ciudadanía hacia la política, hacia los representantes políticos, y hombre, algo de sentido tiene ese desafecto cuando
Cataluña lleva 10 años con un proyecto político que simplemente es una fantasía. Esa idea de la independencia que nunca se ha materializado, que además ha opacado una tarea muy potente, que es para la que en principio los ciudadanos eligen a los gobiernos, que es para la gestión de los problemas ordinarios. Entonces, esa realidad que subrayaba Emilio, claro, es una consecuencia lógica de 10 años, yo diría, con todo el profundo respeto, tirados a la basura en términos de gestión política y en términos de consecución de un propósito que lejos de estar más próximo, la independencia, cada día que pasa está más alejado. Eso por una parte. Y por otra parte, por supuesto que esa lucha entre Esquerra Republicana y Junts per Catalunya está presente y dificulta la configuración del gobierno. Pero valdría la pena recordar de dónde venimos, porque Junts per Catalunya es que era la antigua Convergencia y Unión, un partido que ha gestionado Cataluña durante muchísimos años y que en un momento determinado, lo formulo así, perdió el norte hasta el punto de otorgar la Generalitat a Esquerra Republicana, que hace solo apenas unos años, si alguien hubiera formulado esto, hubiéramos imaginado que estaba fuera del planeta. Emilio, y cerramos el tema. Sí, brevísimamente, no. Yo lo que he querido decir es que en el debate, en el enfrentamiento que hay entre los dos partidos separatistas y la presión que hay para que uno ceda en favor del otro, es que ellos saben que en el fondo el apoyo electoral al separatismo plasmado en esas elecciones, que son legítimas naturalmente, es débil. Un 27% de votantes a favor del separatismo en las últimas elecciones del 14 de febrero es una muy mala noticia para el impulso separatista, tanto de Junts per Catalunya como de Esquerra. Y por lo tanto, al final es bastante previsible que tengan que ceder el uno y el otro, formen un gobierno que se dedique a la gestión de las cosas y aparque ahí un tiempo, no se sabe cuánto, pues esa aspiración y esa ensoñación separatista. Y dejadme que introduzca un elemento pragmático. No todo en esta negociación va de independentismo y va de mociones de Consell de la República. Están en juego muchos cargos. También, Junts per Catalunya, la antigua Convergencia, lleva muchos años en la administración y está en juego el reparto de los cargos. Y eso también está muy presente en esta negociación. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Mariola Urrea, Javier Aroca y Emilio Contreras, y vamos ya calentando motores precisamente para ese debate de momento sin la presencia de la candidata del Partido Popular, sin la presencia de Isabel Díaz Ayuso, porque no hay novedades, Javier, ¿no? De momento sin la presencia de Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Bueno, pues mira, tengo aquí delante el correo que me acaba de llegar de Alfonso Serrano, el jefe de campaña de Isabel Díaz Ayuso, confirmando que la presidenta de la Comunidad de Madrid no va a acudir al debate de esta mañana en la antena de la cadena SER, un mensaje en el que Serrano se reitera en el agradecimiento a esta cadena por la invitación, pero que se declina por los argumentos ya conocidos. Dicen en este mensaje, desde el Partido Popular, Ayuso solo iba a participar en un debate y va a cumplir su palabra. La invitación, en cualquier caso, entiendo, sigue sobre la mesa, claro. Pero hay otro elemento además, Ángeles, que dificulta cualquier cambio de plan de última hora, y es que Ayuso participa en un acto con los Reyes a las 11 en punto de la mañana en Alcalá de Henares con motivo del Día del Libro. Vaya, entonces es un poco incompatible con el horario del debate. No podemos contar con ella, a pesar de que ayer alguno de los candidatos, del resto de candidatos que sí van a estar todos en este estudio a partir de las 11 de la mañana, le decía a la presidenta de la Comunidad de Madrid, candidata a la reelección, ¿por qué no viene usted al debate? Señora Ayuso, mañana hay un debate en la SER. ¿Va a venir usted al debate de la SER? ¿Por qué no viene al debate de la SER mañana? Confío en que venga, porque es imprescindible que la ciudadanía conozca y confronte no solo quién es más audaz o quién es capaz de decir las frases más incómodas para los otros. Es importante que sepamos qué vamos a hacer para resolver los problemas de la ciudadanía. Ángel Gabilondo, el candidato socialista, dirigiéndose ayer a la candidata del Partido Popular para que viniera a este debate de la cadena SER, que empieza a las 11 de la mañana. Bueno, han pasado más de 24 horas, un poco más de 24 horas del primer debate en Telemadrid, ese sí con todos los candidatos, y en medio ha habido también esa encuesta del CIS que le da aire a la izquierda y que dice que, bueno, que todavía hay partido,
que puede producirse esa suma que permita gobernar a la izquierda. ¿Cómo van a llegar los candidatos aquí al debate? Llegan rodados, ¿no? Como poco llegan rodados después de ese primer debate, con esas últimas referencias de los sondeos, en el caso del CIS, volviendo a situar la batalla electoral en un escenario en el que nada está decidido, aunque recordemos el resto de sondeos, incluso los tracking internos que manejan muchas formaciones de izquierda, siguen dando la victoria a Isabel Díaz Ayuso, un debate en el que veremos si Gabilondo Ángels está más cerca de gobernar con Pablo Iglesias o si se aferra de nuevo al con este Iglesias no, con el que arrancó la campaña electoral. Recordemos que es un debate sin bloques delimitados, es decir, que es muy abierto al diálogo y que va a arrancar con un primer turno de intervención. Esto se sorteó ayer por la tarde aquí en la sala del Consejo de la SER, que arrancará en ese primer turno de intervención Pablo Iglesias, al que le ha tocado, por cierto, físicamente en el estudio al lado de Rocío Monasterio. Cierra el debate Mónica García de Más Madrid y el minuto de oro, por tanto la última intervención del programa, corresponderá a Edmundo Val de Ciudadanos. Pues este será el ritmo del debate. Yo no sé si los oyentes se acuerdan de esas mesas políticas que hacíamos en Hora 25 con representantes de todos los partidos políticos. La idea sería de que se pareciera mucho a eso, que hablen entre ellos, que debatan entre ellos, que no sea algo muy encorsetado ni algo muy rígido y que les dé la oportunidad para exponer sus programas y sobre todo para contrastar los unos con los otros. ¿Cuándo empiezan a llegar? Pues a partir de las 9:30, la primera en llegar será Mónica García, la candidata de Más Madrid, y a partir de ahí arranca una sucesión, una ristra de llegadas cada 15 minutos del resto de candidatos. El último, el que va a apurar más el reloj, es Pablo Iglesias, que lo hará en torno a las 10:20, y es que previamente tiene una cita en televisión. Pues estaremos muy pendientes de esas llegadas a lo largo de este Abierto Casal. Muchísimas gracias. Hasta ahora, suerte. Hasta luego. Bueno, pues segundo debate de estas elecciones, debate además, insisto, que se enmarca en un movimiento que ha habido en las últimas horas, provocado entre otras cosas por la imagen que dio la izquierda en el primer debate, la imagen de un bloque cohesionado, de un bloque que se complementan los unos a los otros, y también, bueno, pues condicionado por esa encuesta de ayer del CIS que da aire a la izquierda y que dice que, bueno, hay posibilidades de que la izquierda pueda gobernar, que pueda sumar para gobernar, y todo esto, Aroca, con la ausencia de Isabel Díaz Ayuso. Bueno, a mí me parece, independientemente de las razones de cada uno, me parece una falta de respeto primero a los demás contendientes, pero también a la democracia y a los electores. Se me ha oído muchas veces decir que la asistencia a los debates electorales debería ser obligatoria, que debería estar en la ley electoral. ¿Por qué? Porque los ciudadanos tienen derecho a conocer a sus candidatos y a conocerlos en la desnudez de un debate con los demás, ¿no? Porque es muy cómodo hacer una declaración de estudio preparada, editada. No, sométase usted al escrutinio de un debate electoral. Por tanto, insisto, falta de respeto a los demás contendientes y también a la democracia y a los electores. Siempre pongo de ejemplo, esta mañana en las claves lo he puesto de nuevo, porque es un asunto que he estudiado a lo largo de mi vida bastante, el primer debate que se produjo en la recién democracia norteamericana ante Madison y Monroe, ¿no? Aquello fue de tal éxito que quedó para siempre incrustado en las reglas democráticas de los Estados Unidos. Y de ahí pasó al resto de democracias maduras. O sea, no es de recibo que la gente utilice los candidatos, cada vez que hay una competición electoral, utilice los debates como arma arrojadiza, voy, no voy. Vuelvo a insistir, falta de respeto absoluto a las reglas de la democracia. Después tendrán ocasión tanto Mario Larrea como Emilio Contreras de hablar de este debate, entre otras cosas porque después de entrevistar a ella también le vamos a preguntar a la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, por este debate y por la ausencia de Isabel Díaz Ayuso, pero ya empezaremos a poder ver y a escuchar las llegadas de los diferentes candidatos, que como nos decía Javier Casal, va a ser a partir de las 9:30 de la mañana con la llegada de la primera candidata, Mónica García. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. En el Abierto, Mario Larrea, Javier Aroca y Emilio Contreras, y saludamos a esta hora de la mañana a Yolanda Díaz, vicepresidenta tercera del Gobierno, ministra de Trabajo y Economía Social. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Déjeme empezar por algo que todavía no hemos analizado en el Abierto, que lo vamos a hacer en los próximos minutos, pero que, yo creo que de alguna manera introduce un elemento perturbador en esta campaña electoral para las presidenciales, para las elecciones de Madrid, para las autonómicas de Madrid, y son esas amenazas que han recibido tanto Pablo Iglesias como Fernando Grande Marlaska como María Gámez. ¿Le preocupa que esto sea un síntoma, un reflejo de un clima, de un fenómeno que pueda ir a más? Sí, Ángeles. Aprovecho además, yo creo que a veces frivolizamos con los fenómenos que estamos viviendo en nuestro país, ¿no? Yo, desde luego, en la repetición electoral, cuando observé, ¿no?, que una fuerza política como Vox tenía 53 diputados, ¿no?, bueno, pues causa alarma. Creo sinceramente que en nuestro país
no es intolerante, no vulnera los derechos humanos, ni debe propiciar odio, ¿no? Sin embargo, es como la lluvia menuda, ¿no? Que va cayendo y que va calando, ¿no? Por tanto, creo que nos debemos de tomar esto en serio. Lo de ayer, desde luego, es gravísimo y creo de verdad que la sociedad española es democrática, es sólida y defiende los derechos humanos. Lo de ayer es gravísimo. ¿Piensa como Pablo Iglesias que puede ser consecuencia del blanqueamiento de la ultraderecha? No, lo que creo es que la ultraderecha está causando mucho daño. Es decir, los discursos de odio mojan. Y yo tengo una enorme preocupación también por los impactos que está teniendo, creo que en sectores de la sociedad más vulnerables. Es decir, salir como ha pasado, ¿no? Con una imagen como hemos visto acerca, ¿no? de la vulneración de derechos humanos en el metro, hace daño. Es decir, que tengamos cuidado con lo que está pasando. Por tanto, creo sinceramente que ayer lo conversaba además con el presidente del Parlamento Europeo, hacíamos una reflexión conjunta sobre estos fenómenos en el conjunto de Europa y han de ser tomados en serio. Yo sé que es complejo, yo misma no sé cómo tratar, ¿no? este fenómeno, pero desde luego sí que creo que la sociedad española se puede transformar, ¿no? Y sinceramente creo que las personas que nos han antecedido, mis padres, la generación de mis padres, ya han vivido cosas muy duras como para que volvamos a los tiempos más difíciles, ¿no? Déjeme que vaya a lo económico, luego volveré a la política, porque mientras usted y yo estamos aquí, en el otro estudio hay todo un trasiego, porque dentro de un ratito empieza el debate electoral. Luego volveré a la política. Esta misma semana, y le preguntaré además en lo económico por todo lo que ha pasado, usted ayer estuvo en Bruselas, pero déjeme con otra noticia de estos últimos días, porque esta semana 2 bancos han anunciado que quieren reducir sus plantillas, en total sumando los dos, 12.000 personas. CaixaBank, en el que el gobierno tiene participación, y BBVA, que no puede aducir la excusa de una fusión. ¿El gobierno puede hacer algo ante estos despidos masivos? Bueno, en primer lugar, esto es muy preocupante, sin lugar a dudas. Yo misma, en septiembre, ante la fusión de CaixaBank, dije que era previsible que fuera a producirse un ajuste del empleo. Y dije además que creía que las entidades financieras se jugaban su reputación. Y ahora lo vuelvo a decir. Sinceramente, las grandes entidades financieras no se han acogido a los ERTE, por tanto, digamos que no han recibido dinero público, pero quiero señalar que, desde luego, no es comprensible que en una crisis de estas características se esté acudiendo a este mecanismo, que además tiene otros riesgos, ¿no? Que afectan a los consumidores y las consumidoras. Yo soy gallega, es decir, la desaparición de oficinas bancarias, pues en términos democráticos supone muchas cosas, ¿no? Y sobre todo con poblaciones mayores y demás. Por tanto, desde luego, sí que así como he dicho en plena crisis, ¿no? Y con la propia colaboración que yo he tenido con las entidades financieras que han estado a la altura de las circunstancias, yo creo que esto no es asumible por la sociedad en este momento. ¿Y desde el gobierno se puede hacer algo? Desde luego el gobierno tiene una participación en CaixaBank, en el BBVA no, y me consta el gobierno está trabajando también para, mitigar, ¿no? lo que está pasando. Pero insisto que este es un tema de bastante enjundia, ¿no? Que desde luego es incomprensible. Tenemos 3.949.640 personas en paro, tenemos gente que lo está pasando muy mal, pequeñas empresitas que lo están pasando muy mal, y desde luego esto no es lo que necesitamos en este momento. Por tanto, yo también pido que salgamos de esta crisis todos y todas, ¿no? Aportando lo mejor de nosotras mismas. También he de decir que nada tiene que ver con la COVID, es decir, este fenómeno venía de antes, es un fenómeno de reestructuración del sector financiero, pero insisto, por favor, construyamos este país conjuntamente como hemos hecho hasta ahora. ¿Coincide con lo que decía otra de las vicepresidentas del gobierno, Nadia Calviño, que habría que limitar el sueldo de los banqueros? Desde luego, la vicepresidenta económica abrió un debate que tiene muchísimo interés, ¿no? Porque muchas veces hablamos, ¿no? De salarios mínimos y hablamos poco de salarios de grandes responsables, ¿no? De entidades financieras. Es evidente, ¿no? que hay cifras en las entidades financieras que
que son bastante llamativas. Por tanto, desde luego yo creo que la vicepresidenta abrió un debate que es de sumo interés, ¿no? Quizás sería bueno, ¿no? Hablar un poquito menos de salarios mínimos, es decir, ojalá tuviéramos que dejar de hacerlo, y también decir, ¿no? Poner la mirada en esos salarios que a veces es que no sabemos ni decir la cifra de lo que perciben al día los responsables de esas entidades financieras. No es comprensible. Ayer estuvo usted en Bruselas, ha llegado muy tarde, incluso reunida con el comisario Dombrovskis y con el presidente del Parlamento Europeo, con David Sassoli. ¿Qué le han dicho de las reformas del empleo, por ejemplo? Bueno, la verdad que vengo como muy tranquila y con cierta satisfacción. Llevamos muchos meses trabajando, el Gobierno de España, a mí me tocaba liderar, ¿no?, el mercado de trabajo. Hemos tenido más de 70 reuniones y realmente casi era una reunión de presencial, de formalidad. Digamos que las tareas estaban ya listas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, creo que ha tenido muy buena acogida la propuesta que hacíamos sobre el mercado de trabajo, que en definitiva es el gran reto de este país, es abordar de una vez por todas los problemas estructurales, ¿no?, en el mercado de trabajo español, que son sencillamente la precariedad y un paro que es insoportable, con carácter estructural, coyuntural y estacional. Y desde luego creo que la acogida ha sido favorable y esto es muy positivo para España. Por tanto, ayer mismo les comunicaba a los agentes sociales, ¿no?, cómo había ido la reunión, para que estén informados. La mesa de diálogo social está trabajando con muchísima altura, con muchísima seriedad. He de darles las gracias a los agentes sociales, son corresponsables de esta acción pública y desde luego sí quiero transmitirle a nuestro país, ¿no?, que bueno, creo que estamos haciendo las cosas bien y la acogida de verdad creo que fue serena y positiva. Vicepresidenta, ¿se va a derogar íntegramente la reforma laboral o aprieta Bruselas para salvarla? Bruselas ha trabajado, los equipos técnicos del Ministerio de Trabajo, del Gobierno y de la Comisión han trabajado durante estos meses intensamente. No se trata solo de poner una parte en algunas cuestiones. Lo que sí digo es que se va a cumplir el acuerdo de gobierno, quiero ser clara. Pero no se trata de volver al 2007. Antes del 2007, la temporalidad en España era del 35%. Y yo no quiero volver ahí. Por tanto, vamos a hacer algo mucho más ambicioso. La reforma sí va a ser ambiciosa y va a ser de fondo y de calado. Ya hemos hecho cosas muy ambiciosas. Pongo un ejemplo. La reforma laboral del PP, ¿no?, incorporó en el artículo 13 el trabajo a distancia. Tenía una deficiente regulación, tan deficiente que no nos sirvió ni siquiera para abordar el teletrabajo en pandemia. Lo que hemos hecho con los agentes sociales desde el Ministerio de Trabajo es sustituir ese artículo 13 por una ley reguladora del trabajo a distancia que tiene más de 20 preceptos. Quiero decir que vamos a ir a una reforma en profundidad en la que se va a cumplir con el acuerdo de gobierno y, por supuesto, vamos a mirar hacia el futuro, porque, insisto, la realidad no es la del siglo XX. En el 2006 teníamos unos índices de temporalidad que eran absolutamente insoportables. ¿Y va a dar tiempo? Porque es verdad que Bruselas ha marcado un calendario. Esta reforma de la reforma laboral tendría que estar lista antes de que termine este año. Es una reforma ambiciosa, el proyecto es ambicioso, usted misma lo está diciendo, conozco de su capacidad de trabajo, pero ¿va a dar tiempo para que eso esté preparado para cuando Bruselas lo pide? Fíjese que tuvimos un debate, o sea, Bruselas no nos dice, en los hitos no señala cuándo hay que hacerlos, ¿no? Pero el Ministerio de Trabajo señaló con los agentes sociales que justo estas reformas, que son muchísimas, las hemos compendiado en 10 reformas estructurales y 7 grandes inversiones, las vamos a hacer a lo largo del año 21. Por tanto, tenemos muchísimo trabajo. El Gobierno de España, cada uno de los ministerios, ha dispuesto pues entre el 21 y el 23 cuándo va haciendo las reformas. En este caso, nosotros el compromiso es hacerlo en este año. Por tanto, tenemos tarea, vamos a estar en silencio, como han estado los agentes sociales trabajando esta semana, y vamos a trabajar duro. O sea, en fin, es la obligación que tenemos. Y aquí sí que ya no hay bromas. Yo se lo he dicho a los representantes de la COE y de los sindicatos, de comisiones y de UGT, ahora sí que hay que cumplir, ¿no? Porque cuando una se compromete a hacer algo, tiene que hacerlo. Ayer oíamos a los sindicatos cuando presentaban los actos del Día del Trabajo por el 1 de mayo y el lema en esta ocasión es "ahora toca cumplir". Y les escuchábamos cómo hacían una referencia muy clara a las promesas que el Gobierno, bueno, parece que no terminan de culminar, como la derogación de la reforma laboral o la subida del salario mínimo interprofesional. ¿Qué
que a los sindicatos, usted que además tiene mucho contacto con los agentes sociales, todo el contacto con los agentes sociales, ¿cree que se les está acabando la paciencia? No, creo que no. Yo de verdad quiero... Los agentes sociales, cuando en España no había más que ruido y muertes y desgracias, han estado a la altura de nuestro país. Por tanto, no quiero más que darles las gracias tanto a los sindicatos como a las patronales. No puedo hacerlo de otra manera. Yo hago un poco de árbitro, tengo posición propia, pero me parece que son un ejemplo a seguir. Y en este caso han tenido paciencia, es verdad, sin lugar a dudas, y desde luego creo que ahora sí que ha llegado el momento, ¿no? ¿Le aprietan mucho a usted? Yo creo, de verdad, no tengo más que buena relación con los agentes sociales, y digo con las dos partes de los agentes sociales. Ayer he llegado de Bruselas, les he rendido cuentas, creo que hay un clima de confianza. El diálogo funciona cuando hay ciertas lealtades y cuando hay confianza entre los actores. En una negociación, cuando no hay confianza en los actores, la interlocución se quiebra, no vale, ¿no? Por tanto, creo que esto es lo que hemos conseguido y, desde luego, yo no la voy a romper. Por tanto, es cierto, han tenido una paciencia infinita y me han demostrado que, por poner un ejemplo, ¿no? En la normativa de los riders, que era muy difícil el acceso a los algoritmos para que los trabajadores no se vieran penalizados, estuvieron 6 meses en esa mesa trabajando para dar una salida técnica, los empleadores y los sindicatos y el Ministerio de Trabajo. Y lo hemos conseguido. Y era una salida técnica, yo que vengo de este mundo, muy compleja. Incluso en la Unión Europea ha causado sorpresa y se está observando como una salida, ¿no? Bueno, pues yo agradecimiento absoluto. A las mesas se va a trabajar lo que me ha enseñado mi padre, ¿no? El acuerdo es para sí o es para no. Y desde luego yo a mi equipo siempre le digo que el acuerdo sea para sí. La confianza es lo que falta en el mundo de la política, y lo digo porque usted siempre se la pone como ejemplo de persona que es capaz de este acuerdo, o al menos de consensuar, de hablar, de dialogar, de sentarse en la mesa, de no levantarse con los agentes sociales, y esto no está en la política. No, en la política hay demasiado ruido, y yo creo que cuando hay ruido y no hay nada más, no hay propuestas políticas. Por tanto, desde luego, este país necesita de todo menos ruido, y lo que no necesitamos son dirigentes políticos alejados de la ciudadanía, y yo creo que nos ven demasiado lejos de la ciudadanía. Insisto, hay centenares y centenares de personas que tienen miedo a día de hoy, autónomos y autónomas que lo están pasando fatal y desde luego no quieren esta dirigencia política. Yo lo vuelvo a decir, siento vergüenza cada vez que voy al Congreso de los Diputados. Esta semana 2 formaciones políticas de la extrema derecha y la derecha me preguntaban por el paro. Cualquiera que vea las intervenciones les da igual el paro. Lo que ha habido allí es todo menos preocupación por el paro y, desde luego, propuesta no he escuchado ninguna. Hay formaciones políticas, todas, además lo quiero señalar, todas, desde el PNV, Esquerra, Bildu, Compromís, PDeCAT, las que queramos, Ciudadanos, todas hacen propuestas y, desde luego, la derecha y la extrema derecha, yo no he recibido ninguna. Le decía, vicepresidenta, que quería preguntarle por los ERTE, porque han de renovarse antes de finales de mayo, pero cuando acabe la pandemia es intención del Gobierno convertirlos en una herramienta más del mercado laboral español pensada para hacer frente a crisis temporales o para ayudar a sectores en plena reconversión. ¿Tienen ya algo pensado en materia de estos ERTE de cara al futuro? Sí, de hecho es una de las reformas estructurales que le hemos presentado a la Comisión. Es cierto que la vamos a negociar con los agentes sociales, pero se trata en definitiva de convertir en una norma estructural pues lo que hemos vivido en esta crisis. Es decir, que cuando una empresa tenga un problema económico determinado pueda acudir a un mecanismo de flexibilidad interna y no externa. Es decir, que no acuda a despidos, sino que lo que hemos hecho en pandemia se haga aquí. Lo vamos a negociar con ellos. Vamos a hacer 2 negociaciones ahora. Una, la primera, la de los ERTE de pandemia, COVID-19. En pocos días ya convocaremos la mesa para decidir, ¿no?, la siguiente hoja de ruta, y sí es una de las reformas estructurales que hemos presentado del mercado de trabajo. ¿Y en esta reforma quedará especificado en qué circunstancias se aplicarían? Sí, claro, sin lugar a dudas. Sí. Pensad que a lo largo de el derecho laboral español siempre ha habido algún mecanismo con estas características. Ahora tenemos una experiencia extensísima, ¿no?, de mejora del mecanismo. Entonces, se trata de que cuando las empresas tengan algún tipo, ¿no?, de quiebra de carácter económico, de
productiva. Pensemos que, ¿no? Pues, por ejemplo, antes de la pandemia, ¿no? Pues sectores como la automoción, por poner un ejemplo, ¿no? Hacían mucho uso, ¿no? de estos mecanismos. Bueno, pues lo vamos a adecuar a las necesidades del siglo XXI, pero con una virtualidad, y es que no vayamos a los despidos, sino que utilicemos la flexibilidad interna a través de este mecanismo para justamente amortiguar social. Es un poco hacer las cosas a la europea, ¿no? Seamos un poquito europeos también ahora. Sobre las elecciones en Madrid, ¿Podemos tiene que apoyar a Gabilondo en Madrid si suman para formar gobierno, aunque Gabilondo no quiera que Iglesias entre en su gobierno? Bueno, lo que más me ha gustado del debate el otro día, lo he dicho ayer, es que hemos visto a formaciones políticas de izquierdas cooperando, ¿no? Por tanto, estoy convencida que las tres formaciones van a dar lo mejor de sí mismas, y desde luego apelo desde aquí hoy mismo, ¿no? para que hagamos que eso sea posible. Es imprescindible un cambio en Madrid. Hay demasiado ruido en Madrid, hay una deficiente gestión económica. Recordemos, Madrid no tiene presupuesto a día de hoy. No tenemos presupuesto, por tanto, define per se el tipo de gestión que se hace. Hemos tenido una gestión sanitaria brutal. Por tanto, desde luego, apelo además a esta cosa maravillosa que es tender la mano entre formaciones políticas diferentes y dar un poquito de esperanza a los madrileños y a las madrileñas. Lo dice una persona que es gallega. Por tanto, desde luego, ojalá que eso se produzca. ¿Pero usted cree que dará batalla Unidas Podemos para estar dentro del gobierno? Yo creo que va a haber gobierno de izquierdas y siempre lo van a decidir ellos y ellas, que en fin, no me compete a mí, pero yo creo que el modelo del gobierno de España es el presente y es el futuro. Ya nadie quiere volver, ¿no? al monocolor, a los partidos únicos. No, la cuestión es que nos quieren diferentes, pero nos quieren sumando. Por tanto, desde luego mi experiencia en el gobierno de España es muy positiva. Es bueno que tengamos diferencias y lo que es bueno es que pongamos el interés general en el centro, y estoy convencida de que Pablo Iglesias, Mónica García y Gabilondo van a dar lo mejor de sí mismas, y por favor, de verdad, abandonemos el ruido y emplacemos a la gestión en una comunidad que es muy importante en España. Una última cosa, y es una curiosidad que tengo desde el momento en el que Pablo Iglesias anunció que dejaba el gobierno en ese famoso vídeo. ¿A usted le consultó antes de decir en ese vídeo en el que anunció su salida del gobierno que Yolanda Díaz sería la mejor candidata? Bueno, Pablo me avisó, en fin, yo me causó sorpresa. ¿Le avisó antes de hacer público el vídeo? Sí, me ha causado muchísima sorpresa, le agradezco mucho la confianza a Pablo, pero yo creo que toda España sabe que yo estaba y sigo volcada en el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que además tengo la suerte de dirigir. ¿Y de momento ahí se queda? Sí. Creo que tengo demasiado trabajo y desde luego estoy volcada por gobernar este país en la mayor crisis económica y social. Había estudiado crisis de manera teórica en mi vida, pero ahora la llevo ya grabada casi en mi cuerpo, ¿no? Por tanto, desde luego no me voy a descentrar, ni debo de descentrarme. Y desde luego agradeciéndole a Pablo el gesto que ha tenido, y por supuesto al presidente del gobierno por la confianza que ha mostrado, pero voy a seguir trabajando en mis tareas de gobierno. Pues muchísima suerte y muchísimas gracias. Gracias, vicepresidenta. En el abierto, Mario Larrea, Javier Aroca y Emilio Contreras, después de haber conversado con la vicepresidenta tercera del gobierno, con Yolanda Díaz, y muy pendiente ya de la llegada de los candidatos aquí a la cadena SER, preparándose para ese debate que vamos a empezar a las 11 de la mañana. Y Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ha llegado ya la primera candidata. Sí, acaba de llegar a esta planta séptima de Gran Vía 32 la candidata de Más Madrid, Mónica García, con una gran sonrisa que se atisba debajo de la mascarilla. En estos momentos ha posado en el fotocall instalado para este debate en esta planta séptima, que recordamos a los oyentes es la entrada oficial de la cadena SER. Después de esta foto, la candidata se reunirá con sus asesores, con su jefa de gabinete, María José Benavente, a la cabeza. Recordamos que Mónica García va a cerrar este debate y será también la primera en hacer uso del minuto de oro. Y la primera en llegar a los estudios de la cadena SER, así que con esta excusa voy a retomar el análisis que habíamos interrumpido antes de conversar con la vicepresidenta tercera del gobierno sobre este debate.
enmarcado, Mariola decía, por dos cosas. Primero, por la ausencia de la candidata del Partido Popular y actual presidenta de la Comunidad de Madrid, y enmarcado también después en esa especie de movimiento que ha habido, primero por la encuesta del CIS, que dice que hay partido, que la izquierda puede sumar, y después por las sensaciones que dio el bloque de la izquierda en el debate de hace poco más de 24 horas en Telemadrid. Mariola. Yo, es verdad que no va a venir a la SER, ya lo habéis confirmado, pero la pregunta es si va a estar presente en el debate. Es decir, ¿qué van a hacer el resto de candidatos? ¿Van a ignorar a Isabel Díaz Ayuso o van a constantemente evidenciar que no está y en todo caso la van a traer a escena, ¿no? A mí esa es una curiosidad que despejaremos a partir de las 11 porque yo desde luego el debate no me lo voy a perder, Ángels, ¿eh? Y hay un elemento que me parece interesante subrayar, que es que los debates son el único instrumento para corregir los efectos perversos que tiene en las campañas electorales el abuso de la microsegmentación. Los debates es la única oportunidad que tenemos para ver a los candidatos sin filtro, de manera síncrona y ante el juicio de todos los millones de telespectadores o de radioyentes. No nos pueden privar ni los candidatos de esta fórmula, porque de la otra manera la microsegmentación lo que provoca es que cada uno de los candidatos, utilizando criterios geográficos, temáticos, por grupo de interés, vayan contando a cada quien las propuestas que ese cada quien quiere escuchar. Claro. Que en ocasiones esas propuestas son incompatibles, formuladas por el mismo candidato y el mismo partido, a otro grupo de interés. Por lo tanto, necesitamos, democráticamente hablando, y para no pervertir el resultado de unas elecciones, ver al menos una vez, dos veces en toda una campaña electoral a los candidatos de manera síncrona, sin filtros, haciendo propuestas y tratando de contrastar esos programas. Los debates son una fórmula, es que es imprescindible, es esencial para la salud de la democracia. Sí, la razón, yo creo que la cuestión de fondo está en preguntarse por qué no asiste. Y a mí me parece que es un hecho evidente, porque con independencia del sondeo del CIS, al que tengo todo el respeto, y a José Félix Tezanos, con el que tengo una buena relación personal, pero con independencia de eso, la mayoría de los sondeos dan una tendencia distinta. Y es un hecho comprobado, no en estas elecciones, sino en todas las elecciones que hemos tenido a lo largo de los 40 y tantos años de democracia y en el resto de los países donde tienen la suerte de tener un régimen similar, que el candidato que apunta a ganador tiende a evitar demasiadas confrontaciones porque piensan que lo más que le puede ocurrir es que eso le desgaste. Y entonces tienden a encapsularse, tienden a encerrarse, cumplen con el rito de asistir a un debate, pero luego se van a la barrera para evitar el desgaste. Y yo creo que esa es la razón por la que la señora Ayuso ha decidido no venir, porque pensará que podía ser un poco todos contra ella y ha dicho, bueno, pues yo ya he cumplido con el trámite que me quedaba que cumplir y ahora pues voy a que no me desgasten y a ver si las encuestas siguen en el sentido que me dicen dentro de mi partido y dentro de otros partidos que van por donde parece ser que van, ¿no? Esa es la razón por la que yo creo que ella no va. Democráticamente, hombre, eso pues no está muy bien. Desde el punto de vista del partido, bueno, pues a lo mejor, claro, piensa que es lo que más le puede beneficiar, pero la clave de una democracia es el debate, el ágora, lo que inventaron los griegos. Nos reunimos aquí, hablamos y discutimos y luego opinamos. Por lo tanto, cuanto más debates haya, mejor. Pero también hay que comprender las estrategias de los partidos. Veremos cómo se relaciona, cómo es la interacción entre el bloque de la izquierda. Ahora, vimos en el debate de Telemadrid ese movimiento de Gabilondo que había dicho previamente, además lo había repetido en más de una ocasión, con Iglesias no voy a pactar. Y en el debate de Telemadrid no habló de que entrara a formar parte del gobierno, pero sí se abrió, evidentemente, a la necesidad del apoyo si la izquierda suma. Yo decía, uno de los elementos que quizá ha detectado el movimiento del CIS también es que la izquierda se muestra como un bloque cohesionado en una región, en una zona como es Madrid, que la izquierda parece que siempre anda rota y siempre anda discutiendo. ¿Es posible el entendimiento? Yo no solamente creo que es posible, sino que es necesario y que forma parte de la estrategia. Otra cosa es cómo la hayan sabido vender cada uno de los protagonistas de las tres fuerzas de izquierda.
Pero yo recuerdo que cuando se vio la luz pública la opción de Pablo Iglesias a la candidatura a la presidencia de la Comunidad de Madrid, ya le escuché en las propias palabras de Pablo Iglesias al decir que la estrategia consistía en que cada grupo de izquierda llegara a su electorado de izquierda, y me pareció una estrategia francamente inteligente, porque significaría que la izquierda podría abarcar desde la izquierda más moderada, representada por Ángel Gabilondo, hasta la izquierda menos moderada, más radical desde el punto de vista de la profundidad de los temas, no digo radicalidad en el sentido negativo, sino todo lo contrario, en el sentido positivo de la palabra, representado por Pablo Iglesias, porque los límites de la izquierda, desde la moderación hacia la radicalidad, se habían perdido en las últimas elecciones y se están perdiendo en los últimos tiempos. Había un desperdicio de la izquierda y yo creo que ha sido una opción inteligente. La estrategia de Ángel Gabilondo, bueno, yo dije de broma cuando dijo con esta Iglesias no, digo, bueno, pero ¿con qué Iglesias? ¿Con Julio Iglesias o con Borja Iglesias, que es el grandísimo delantero 100% de mi equipo del alma, el Betis Balompié? Bueno, yo creo que no tiene ningún sentido. Y con respecto a lo que decíais antes de por qué no venía la señora Ayuso. La señora Ayuso no viene porque sabe que le podría pasar lo mismo que le pasó en el debate de Antí en televisión. O sea, todo el mundo que vio el debate comprende perfectamente por qué los spin doctors del Partido Popular no quiere que esta señora debata. ¿Por qué? Porque es un producto contrahecho. Es un producto contrahecho de la izquierda, de la derecha, no solamente de la derecha política, de la derecha que no se ve, también de la derecha mediática. Pero cuando se tiene que presentar en su desnudez dialéctica, pues todo el mundo observamos cómo es. ¿Os acordáis de aquel programa que cantamos del cacao maravillado? Cacao maravillado. La gente iba al supermercado y decía, ¿me da usted un paquete de cacao maravillado? Y le decía a las dependientes, mire usted, el cacao maravillado no existe. O sea, es un producto publicitario, pero cuando usted lo quiere comprar no existe. Bueno, pues esto pasa con Ayuso. Ayuso es un producto contrahecho por la derecha, sobre todo también, y vuelvo a insistir, por la derecha mediática de esta comunidad autónoma y española en general. Pero cuando uno va al supermercado político, que puede ser, por ejemplo, un debate, no encuentra ese producto. Mariela. No, hay un tema en estos momentos de campaña donde, como tú decías, Ángels, imaginemos que hay margen para que, obviamente, no me cabe la menor duda que Isabel Díaz Ayuso va a ganar las elecciones, pero aquí el tema está quién va a gobernar, sí, claro. Efectivamente, cómo se configuran esas mayorías parlamentarias, ¿no? Entonces, en estos momentos donde puede haber partido, es estratégico no errar en aquellos temas que activen a los indecisos, que desmovilicen a tus electores o que desmovilicen a los electores del partido contrario. Entonces, hay que, teniendo estas tres pistas abiertas, claro, un debate es un entorno de alto riesgo, porque una frase mal formulada, una propuesta que toque a alguno de estos sectores de manera errónea, bueno, pues el precio a pagar es muy alto. Entonces, es verdad que la señora Díaz Ayuso no tiene incentivos en términos para acudir a este debate, partiendo además de otro elemento que también señalaba Javier. Bueno, es una candidata con muchas debilidades. Pero dicho todo esto, hay que insistir en la importancia del debate para la democracia, en los términos que también apuntaba Emilio, ¿no? Y yo creo que no nos debemos cansar de decir que como electores necesitamos esos instrumentos para que el resultado electoral sea posible elegir al que más nos guste de la mejor manera posible, ¿no? Sin trampa ni cartón, por así decir, que la microsegmentación provoca un efecto distorsionador de las propuestas que nos hacen y de la coherencia final del programa electoral que cada partido lleva. Sí, yo me pregunto dos cosas con la mayor brevedad. La primera, ¿por qué como acabáis de recordar, hace un par de semanas el candidato del Partido Socialista, el señor Gabilondo, decía con esta Iglesias no? Y 2 semanas después le invita públicamente a llegar a un acuerdo para gobernar la Comunidad de Madrid. Tiene que explicar por qué se ha producido ese cambio, cuál es la razón por la que ha pasado de no
a vamos a gobernar juntos. Porque Los ciudadanos no, gobernar juntos no, le pide su apoyo, no le pide la entrada en el gobierno. Bueno, le pide el apoyo. Quiere activar una de esas pistas que son los indecisos. Sí, pero eso lo respondes tú, Mariola, y yo también me lo puedo responder. Sí. Pero el señor Gabilondo no ha explicado por qué no quería el apoyo de Podemos y ahora sí quiere el apoyo de Podemos. Pero vamos a ver, eso forma parte también de las estrategias electorales. O sea, ¿por qué la señora Ayuso no dice abiertamente que si tiene que gobernar con la extrema derecha? Pero esa pregunta no excluye lo que yo acabo de hacer. Lo que yo acabo de hacer es que este señor dijo lo que dijo y luego no lo ha rectificado. Si yo entiendo lo que tú dices, lo que yo quiero es complementar, no complementarte, sino complementar. Y digo yo, ¿por qué la señora Ayuso no dice que si no tiene, es que lo dice la encuesta del CIS, es que si tiene que gobernar con la extrema derecha, porque el trío de Colón se ha quedado en un dúo. Pero Javier, es tal evidencia que va a gobernar apoyada en Vox que es una obviedad pedirle que lo diga. Es una obviedad. Pues bueno que lo explicite. Todo el mundo lo sabe. Bueno que se explicite, que se diga, mire usted. Y además lo que hará será repetir lo que está haciendo en el gobierno de Madrid, porque en el gobierno de Madrid la señora Ayuso necesitó el apoyo de Vox para sacar su gobierno adelante y lo tuvo siempre. Pero incluso la derecha moderada, la derecha moderada de esta ciudad y de esta comunidad autónoma, entre la que reconozco a muy buenos amigos, también tiene que saber que si su partido gana, tendrá que gobernar con la extrema derecha. Sí, pero y que el trío de Colón se ha quedado en el dúo de Colón. Ese argumento se puede aplicar al Partido Socialista. Yo lo aplico al PP. Termina, Emilio. También se puede aplicar al Partido Socialista. Si los socialistas moderados, los socialdemócratas, entre los que yo tengo buenísimos amigos, piensan que el Partido Socialista tiene que pactar con un partido radical a su izquierda, con el perfil ideológico. Con el mismo que gobierna en España. Claro, exactamente, con el mismo que gobierna en España, y que ha motivado que algunos de ellos vayan a la sede de Ferraz y se den de baja. Bueno, ¿a quién te refieres? ¿A quién te refieres? Bueno, voy a dar el nombre, pero... ¿A Leguina? No, déjale terminar, que quiero cambiar de asunto. No te voy a dar nombre, pero te voy a decir. Pero yo sí te doy uno, Leguina. Yo te voy a dar 720.000, porque tú sabes cuántos votos perdió el Partido Socialista entre las elecciones del 29, del 28 de abril y del 10 de noviembre, pues te lo voy a decir, perdió 720.000 votos, entre ellos algunos socialdemócratas cuyo nombre no voy a dar porque no tengo memoria de notario para acordarme de los 720.000 votos. Dejadme que me vaya a otro asunto que tiene que ver con la campaña, porque forma parte también de todo lo que está pasando en Madrid, de esa polarización, de esa crispación. Ana Terradillos, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Muy bien, le preguntábamos antes a Yolanda Díaz, a la vicepresidenta, por esta cuestión, la cuestión de esas amenazas que han recibido Pablo Iglesias, Fernando Grande Marlaska y la directora de la Guardia Civil, amenazas de muerte vía cartas con balas incluidas dentro del sobre. Sí, amenazas además ahora mismo que están en manos de la Policía Científica, que analiza ya estas balas, y la Comisaría General de Información, que está investigando, claro, el origen de la amenaza. ¿Qué datos tenemos sobre la mesa? Bueno, de momento que los 3 sobres, sabes que son sobres con balas dentro, llegan en diferentes días, algunos llegan ayer y otros el miércoles, pero tienen todos el mismo matasellos, es un sello del pasado lunes 19 de abril. Las balas son todas también del mismo calibre, son balas del 7,62, que lo hemos contado ya desde anoche, se utilizan para diferentes tipos de rifles, como el ZMED, también como el Winchester y también como el Mauser, anterior al ZMED, que se usaba en la Guerra Civil. Es decir, algunos rifles están en desuso, pero otros se siguen utilizando. El texto de la amenaza, esto es importante también, es muy similar, al menos con la directora de la Guardia Civil y con el ministro del Interior. Les dan 10 días para dimitir, asegurando que se ha acabado su tiempo, y es una amenaza que acaba con la frase del tiempo lo tenéis en contra para los taponazos. Marlaska y la directora ya lo han denunciado, uno en la comisaría del Congreso de los Diputados, la otra ante la UCO, y según fuentes de Podemos, pues Pablo Iglesias lo va a hacer también en las próximas horas. Yo creo, Ángels, que previsiblemente vamos a tener en las próximas horas datos de la Policía Científica sobre el origen de estas balas. Sobre quién puede estar detrás del envío de estas amenazas. Terradillos, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Ha colgado en las redes sociales, en su Twitter, Pablo Iglesias, precisamente la fotografía de lo que ha recibido de esa carta y esas balas Sastre. Sí, además hizo un hilo para decir que esto es consecuencia, escribe, del blanqueamiento de la ultraderecha y de la normalización mediática de bulos y mentiras contra nosotros, escribe, y también consecuencia de la impunidad. No ha habido ni un detenido por el atentado contra la sede de Podemos en Cartagena, ni el exlegionario que disparó contra fotos del gobierno, ni de los militares que hablaban de fusilar a 26 millones de españoles por rojos. Se pregunta cómo no van a sentir una impunidad absoluta como para enviarnos amenazas de muerte con balas de un fusil de asalto, y acaba: están amenazando a la democracia, no nos atacan por quiénes somos,
sino por lo que representamos. Destacaba Mariola, la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, la gravedad no es una anécdota. Hombre, claro, es que esto no se puede vivir como una anécdota, ni como una broma, ni como algo. No, esto es una cosa gravísima, hay que tratarlo en esta clave. Creo que, bueno, está en las mejores manos la investigación y seguro que se aportan resultados que clarifican la situación en breve. Yo creo que esto ayudará, pero desde luego a mí lo que me parece muy importante ahora es que todo el arco parlamentario, todas las fuerzas políticas españolas y también los medios de comunicación se expresen con contundencia, porque tenemos que poner, cuando se habla tantas veces de líneas rojas, esta sí que es una línea roja que debe de quedar claramente marcada de lo que debe ser las maneras en las que queremos vivir en este país, las maneras en las que queremos convivir en este país, las formas y el perímetro en el que queremos discutir en este país. Esta amenaza, esta no renuncia al uso de la violencia frente a opositores, vamos, es que se supone que era un capítulo superado de nuestra historia. Déjeme hablar con vosotros, con Aroca y con Emilio, pero voy a volver a la entrada de la cadena SER porque siguen llegando los candidatos. Carolina Gómez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Está ya aquí el candidato del Partido Socialista, Ángel Gabilondo. Buenos días. Buenos días. Bienvenido al debate de la SER. ¿Cómo llega? ¿Con ganas? Muchas gracias. Sí, bueno, como todos los días, no todo lo que quisiera, pero no tengo quejas. Muy bien. ¿Ha llamado a Ayuso para pedirle que venga al debate? No, ya se lo pediremos todos en directo. Además, ella es una persona adulta que debe saber dónde debe estar y creo que debería estar aquí. Muy bien, muchas gracias, suerte. Pues ya subí al ascensor del edificio de la SER, Ángel Gabilondo. La llegada de Ángel Gabilondo. Vamos a ver el candidato soso, serio y formal. Vale, la llegada de Gabilondo, además, le escuchábamos antes, dice, ya se lo pediremos todos hoy en el debate, ya escuchamos como ayer también en un acto en el que participó el candidato socialista, bueno, pues le insistió en la invitación que había hecho la cadena SER para que la candidata del Partido Popular esté hoy en ese debate. Sobre las amenazas, Aroca. No, esto evidentemente no es una anécdota ni es algo a lo que se pueda pasar página, corresponde a una tendencia que se ha ido reforzando en los últimos tiempos. En España tenemos dentro de las Fuerzas Armadas los mejores expertos en balística. Espero que progresen y que sean capaces de darle una explicación al pueblo español y a las instituciones democráticas de dónde proceden estas amenazas. Pero en cualquier caso, ha llegado la hora de que los ministros con más competencia para solventar este tipo de cosas, me refiero al ministro de Justicia, al ministro del Interior y también a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que den un paso hacia adelante definitivamente para poner límite a este tipo de bravuconadas y de amenazas contra la democracia y contra los representantes legítimos del pueblo español. Emilio. Sí, mira, hace 44 años los españoles, por primera vez en más de 150 años, decidimos sustituir la violencia y la muerte por la palabra y por el voto. Y esa estrategia es la que ha triunfado. Ha triunfado a pesar de que había gente, en estos 40 años ha habido gente que no enviaba balas por correo, sino que las enviaba directamente desde la boca de la pistola a la cabeza de los muertos, y tuvimos 860 y tantos muertos por el terrorismo y 2000 y pico heridos. Lo que tú acabas de decir es imprescindible que se hagan las investigaciones, pero claro, es que cuando alguien se queja de este tipo de cosas hay que recordarle, como por ejemplo le ocurrió a Pablo Iglesias, que no hace mucho él hizo suya la célebre frase de Lenin que decía que el poder hay que tomarlo con la boca de los fusiles, y por la boca de los fusiles no sale agua bendita. Por favor, ¿qué estás diciendo, Emilio? Lo dijo él. ¿Pero qué tiene que ver la literatura? Bueno, eso es literatura. Ver con eso? Eso es literatura. Bueno, por favor, estamos hablando de amenazas reales y materiales. El poder se toma con la boca de los fusiles. Eso lo dijo Lenin. Pero vamos, ¿qué está justificando? ¿Las amenazas por una frase que dijera Pablo Iglesias? Yo no estoy justificando, por eso favor, lo dices tú. Lo que estoy diciendo lo que estoy diciendo es que está mal. ¿Cómo no va a estar mal? Es terrible enviar esas balas, y es igualmente reprobable que se amenace a un país diciendo que el poder se alcanza con la boca de los fusiles. No hay equilibrio entre el fascismo y los partidos democráticos. Pues yo creo que hay equilibrio entre el fascismo y el bolchevismo de Lenin. Por favor, esto es, de verdad, es que es insoportable. Terminamos aquí. Muchas gracias por el elogio. No digo tu palabra, digo insoportable el ambiente que hay en este país donde se equipara y se equilibra en razón de una falsa libertad de expresión
expresión las manifestaciones de la extrema derecha con las manifestaciones de partidos Terminamos aquí este debate porque eso es insoportable. Me quiero ir un momento a Cádiz, porque el día 21 se cumplió el primer aniversario de la muerte de alguien que hoy hubiera sido ayer, jueves, hubiera estado con nosotros sentado en la tertulia, que es José María Calleja, y en Cádiz, Pedro Espinosa. Buenos días. Hola, buenos días. Hoy en Cádiz se le hace un homenaje porque se le nombra hijo adoptivo. Sí, Cádiz fue para Calleja un refugio de paz, de seguridad, de comodidad, de felicidad. Paseaba mucho por aquí, le veíamos mucho por las calles. Era de los que cuando te veía de lejos y te conocía te saludaba siempre con una sonrisa. La Asociación de la Prensa, que ya le había dado el premio a Agustín Merello, pensó que como recompensa a tantas cosas, Calleja merecía ser hijo adoptivo de Cádiz. Se lo propuso al Ayuntamiento, aceptó y esta tarde se le entrega ese honor. Esta tarde, antes, Radio Cádiz este mediodía reúne a algunos de sus amigos en la azotea de Cajasol para celebrar con una sonrisa la memoria de José María Calleja. Nos hubiera encantado, Pedro, estar ahí también nosotros para recordarle con todos vosotros. Muchísimas gracias. A ti. Señores, han sido intensos, ustedes hoy. Mariola Urrea, casi no te han dado pie a que tú pudieras hablar, Sí, es lo que más siento, es lo que más siento. Claro, como era la que estaba fuera. Claro, sí, pero Ángeles, no hay que hablar mucho, hay que hablar certero. Ahí has estado muy bien, Mariola Urrea. ¿Habéis escuchado lo que dice la canción que nos están poniendo? Que les den candela. Javier, bueno, Cicerón hablaba mucho y exacto, Javier. Pero con acento cordobés de la Bética. Emilio, no me digas que te crees Cicerón. Yo no. Lo utilizo como referencia. No arranquemos otra vez el debate, Mario Lorrea, Javier Aroca, Emilio Contreras. Hasta la semana que viene. Adiós. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.